tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 35 minutos. Ese gesto que hacía José María Francás no era el de Cristóbal Colón diciendo tierra. Hubiera sido con esta. Sino exactamente, sino una pantalla que tenemos a la izquierda donde está apareciendo en este momento el registro del domicilio de Jordi Pujol y Soleil, o sea, el Jordi tranquil. 13 horas 35 minutos, ¿cómo está José María Francás? Muy bien. Abrimos la redacción abierta de Intereconomía con la noticia de donde está, que es que por fin, después de ni se sabe los años, hay una acción judicial y policial judicial. No tantos, y penitenciaria. No, porque, o sea, a ver, si no me he equivocado, yo es que ya sabes que me gusta rascar. ¿Cuándo Jordi Pujol se autoinculpa? ¿Cuándo, perdón? Jordi Pujol se autoinculpa. No tengo ni la menor idea. En 2014, que es cuando empieza. Sí, ya lo sé. Otra pero cosa la investigación empieza mucho antes, claro. Sí, pero... ¿Se autoinculpa Ignacio González? No, claro. Pero Jordi Pujol sí, porque en esto... esto... por favor, si pueden ustedes bajar la voz, el público se lo agradecerá. Porque en este momento los espectadores solo oyen lo alegre que es la redacción de Intereconomía. Lo es, ciertamente. Es que hay unos hechos muy interesantes, porque cuando vas rascando te encuentras, claro, no sé exactamente qué día de julio del 2014, y a la fecha no la pone casi nadie el año, dan por supuesto que es julio, pero no ponen la fecha, se reunieron en la Tour de Carol, c'est la France, sí. La familia, o sea, Pujol, Jordi Pujol padre, su mujer, los hijos y consortes, incluso aunque estuvieran separados, como era el caso de Jordi Pujol hijo, más los dos abogados, más el nuevo asesor fiscal. Porque se sabía ya que Jordi Pujol sabía que iban a publicar al día siguiente o al cabo de 2 días en El Mundo lo que iban a publicar, que son las cuentas en Suiza, y lo sabían en parte porque les había llegado, habían deducido algún tipo de información de movimientos en el entorno suizo, en el entorno andorrano, perdón, no Suiza, sino andorrano. En esa reunión, entre otras muchas cosas, se acuerda, y eso no lo tengo constatado por escrito, pero me lo han dicho de boca, que sea Jordi Pujol padre el que se lance al ruedo, porque según Marta Ferrusola, la mujer, él es tan respetado en Cataluña que se lo tragarán todo. O sea que con vender una moto se parará el problema. Y la moto es la famosa herencia. Y también, más o menos ahí se hace una estrategia defensiva, se dice quién va a ser el nuevo abogado, que es Mestre este que va a mandar todo, o sea, digamos, se ponen de acuerdo para no desbarrar, ¿eh? Y la otra cosa que parece clara ahí es que se va a decir que el que ha administrado todo y el padre de la criatura es el Jordi Pujol hijo. Ya. ¿Vale? Claro, eso sería 2014. De 2014 a 2017 no van tantos años. Hombre, lo que sí es chocante, que es como he empezado yo el artículo, es comparar la detención de Granados, la detención de Rato y la detención de Ignacio, por poner un ejemplo, con la detención no producida de Pujol, padre, no producida. ¿Cuántos años hace que en sede parlamentaria se denuncia las comisiones del 3%? Bueno, sí, muchos por más. Ejemplo, claro. Muchos más. Es que imagínese usted que de repente en las Cortes se levanta un señor de Ciudadanos y le dice a, por ejemplo, a Mariano Rajoy, su problema, don Mariano, es el 3%. Bueno, ya se lo han dicho. No. Le han dicho, su problema son los papeles de Bárcenas. Sí. ¿Y cuánto aguanta Bárcenas, Mariano? Pero no los suyos. Ya. Es distinto. No. Es distinto. No. María, no. Ya sabes que es distinto, hombre. No, le han dicho que le han dicho, su problema es que sale usted en los papeles de Bárcenas. Que sabes perfectamente que es distinto. Pues le va más tiempo. Eso. ¿Cuánto tiempo tardaría toda la prensa de España sin excepción? Y que además, por otra parte, con lógica, porque es lo que habría que hacer, en llenar portadas y portadas y portadas con ese asunto permanentemente. Lo que ha tardado, o sea, nada. Bueno, vale. Sin embargo, sobre el caso catalán, desde hace un montón de tiempo sabemos que está absolutamente podrido y nadie ha movido un dedo y no ha habido la menor presión ni mediática, ni política, ni judicial, hasta que de repente algo ha pasado. Sí, que creo que lo que ha pasado es que han cogido a gente en Madrid y había que hacer algo. Pues sí, probablemente. En fin. Probablemente no es todo eso. Pero bueno. Porque fíjate que otra cosa que es muy interesante. ¿Quién cambia de criterio en este caso? El fiscal. La Fiscalía Anticorrupción. Porque lo que es curioso también es que en el auto, que he tenido la paciencia de casi leérmelo, hay una cosa muy curiosa, no sale el nombre del padre nunca, no del padre, no del señor Amén, que está en los cielos, sino del padre Pujol. El padre casi. No sale en ningún momento. Y es muy curioso porque claro, le acusan a ese chico
por un informe de la UDEF de que se ha hecho lo que se alertó que podía hacer y el juez no hizo nada, que es deslocalizar, esto está mal dicho, pero se llama de otra manera, pero en el fondo deslocalizar dinero y esconderlo. Entonces, justo lo que se dijo y lo que todo el mundo se temía, es decir, tener a los Pujol 2, 3 años por ahí volando, que más o menos se pueden mover a sus anchas, joder, pues aquí desaparecerán pruebas, seguros, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora cuando el juez constata que ha pasado, el fiscal pide y entonces el juez puede ejecutar la pena que no es tal, bueno, que es prisión incondicional, comunicada y sin fianza. Me ha hecho gracia lo de comunicada. Sí, claro, porque no se entiende, en fin, podría ser incomunicada. Podría ser incomunicada, efectivamente. Bueno, ahora te voy a hacer 2 preguntas para las que sé que seguramente no tendrás más respuesta que la pura intuición, porque es lo que muy poca gente sabe. Pero bueno, quiero decir... Yo por saber no sé nada. No, vamos a ver. 1. ¿En qué medida ese dinero ha sido el saqueo de una familia al presupuesto público catalán? Opción A. ¿En qué medida ha sido, opción B, el saqueo de un partido y un proyecto, el proyecto separatista catalán, al presupuesto público catalán? O, opción C, ¿en qué medida esto ha sido un saqueo concertado con otras fuerzas de otros lugares de España, fuerzas personales o políticas, que ha tomado, en fin, el inmenso tráfico económico de Cataluña como fuente de abastecimiento? De la tercera no tengo pruebas, ni indicios. Yo me quedaría con que, por lo que veo después, con que en Cataluña había un sistema institucional formal de partido, más bien el caso Millet iría para explicar eso. ¿El Palau y tal? Y Palau. Y después habría un sistema que la familia Pujol también quería lo suyo, para resolverse. Que, según corría la voz en sus momentos en Cataluña, eso eran los hijos que eran muy desmadrosos y el padre que no se atrevía a controlar. Creo que eso está cambiando un poco, igual se ve que el padre organizó y los hijos ejecutaban. Que eso, y yo pienso que esa primera parte, que poco tendría que ver con convergencia, me parece a mí, o con la política, tenía más que ver con el bolsillo familiar, que eso hiciera que coincidieran, de la misma manera que en el terrorismo internacional sabemos que han llegado a coincidir gente muy rara en un piso para dormir en París, que se iban a matar al día siguiente pero que no decían nada, ¿no? Pues aquí ha pasado igual. Las redes de esos personajes seguramente confluyen en algún que otro abogado, en algún otro fiscal, en algún otro tal, y a partir de ahí se pueden ayudar más o menos, se pueden conocer informaciones. Lo que está claro es por qué el trato a los Pujol es tan distinto que el resto de España. Pues porque políticamente se ha decidido esto. ¿Por qué políticamente se ha decidido eso? Pues puede haber pesado el tema de frenar el independentismo en su momento, o simplemente frenar el que un señor pueda hablar de lo que he hecho yo. Mételo todo en un paquete y tienes la cosa. Segunda pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que lo que te he respondido es verosímil? Completamente, sí. Vale. Completamente. No, además es más, como decir, menos osado de lo que yo me atrevo a pensar, pero bueno. Segunda cuestión. Es que a mí aquello que dijo Pujol de los nidos me llegó al alma, porque es que siempre lo he sospechado, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que aquella frase bien traducida es muy confusa, Ya. Bueno, todo en Pujol es muy confuso últimamente, ¿no? Porque yo aquella frase la escuché en directo. Y la interpreté no en clave económica, sino en clave política. En directo. En el paquete global, yo creo que en aquel momento a un Pujol se consideraba la esencia del nacionalismo separatismo. Y entendí que les estaba diciendo cuidado con atacar a los que hemos estado en eso, porque puede caer eso. Pero sí que es verdad que a toro pasado la puedes interpretar de la otra manera perfectamente, y que en la historia en Cataluña la corrupción siempre ha sido transversal, cosa que en Madrid no había ocurrido tanto, aunque se ha visto. Entendido. Que probablemente no lo sabíamos tanto, pero había ocurrido igual. Una pregunta más antes de irnos a la publi que te hago. ¿En qué medida crees que esto afecta realmente al proceso separatista ya en marcha? Algo afecta siempre. Probablemente en que con Pujol incólume podría haber acabado mejor, por ejemplo, en que las velocidades hubieran sido distintas, y en que hay gente, diríamos, de la normalidad catalana, que Cataluña independiente ya le parece agradable y bonito, pero que con esto ha dicho, chico, pero son muy sutiles las tres cosas,
Probablemente tú quieres más de fondo y yo no doy para tanto. ¿Qué cosas tienes? No, porque... Bueno, es lo que hay. Y la perspectiva de José María Francas, que la pudiste leer en la Gaceta, sobre este asunto, sin ninguna duda es la noticia del día. Algo así como Pujol, ya es como los demás. Un Pujol que ya es como los demás. Un Pujol que ya es como los demás. Sí, o sea, sí que se hace la paga. Bueno, o paga algo, vamos. O pagará algo. En fin, porque hasta ahora no. Menos de lo que debe hasta ahora no con existe toda seguridad. Jordi Pujol Ferrusola, que está en la cárcel. Ayer contábamos aquí que esa maletita era bastante, en fin, elocuente, esa que llevaba. Y esta mañana registros en el despacho profesional de Jordi Pujol Ferrusola y el domicilio del patriarca de Jordi Pujol. ¿Tú te acuerdas del último registro en el domicilio que pasó? Bueno, pero sobre todo sé lo que ha contado luego Vicky Álvarez y compañía, que registraron en realidad solo un cuarto. Porque prohibió, alguien, no sé si prohibió el juez o el fiscal registrar los otros. Eso se escribió en su momento, ¿eh? Claro. O sea, yo no lo sé de hoy, lo sé de su momento, que fue chocante. Fue chocante. Y tanto. Lo único que faltaba es que les hubieran avisado antes de qué cuarto no iban a... Pero esto ya no lo sé. Don José María Francas, muchísimas gracias. Vámonos a la publicidad, un respirito y a la vuelta más información. Hasta ahora mismo. ¿Tú crees la tercera? 13:53, estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Luego hablaremos más de la cosa catalana y de la cosa madrileña, porque el asunto de la corrupción aquí sigue corriendo y corriendo y corriendo. Antes vamos con unas cuantas informaciones de naturaleza económica que son importantes, tanto españolas como globales, por así decir. Y hay una de ellas que seguro que usted se lo ha preguntado alguna vez. Vamos a ver. Coja usted una máquina de café de esas que ahora tenemos todos en casa, de las de capsulitas. Bien. Empiece a plantearse cuánto cuesta fabricarla, cuánto cuesta la cosa de las capsulitas, cuánto cuesta el envasado de las unidades, de las dosis de café dentro de cada capsulita y cuánto cuesta luego en el mercado. Y ahora pregúntese usted si realmente esto es un buen negocio o alguien está disparatando un poco. Bueno, pues esto que en las máquinas de café que todos tenemos es explicable porque efectivamente se ha ganado dinero con ellas. Hay otros muchísimos productos tecnológicos, de los más recientes, que están siendo sencillamente catastróficos. Es decir, da la impresión de que ha llegado un momento en el que la industria tecnológica está apostando por producir las cosas más extravagantes, por seguir alimentando la maquinaria de la producción y de la sorpresa y de la innovación, sin reparar en que a la hora de comercializar eso, en realidad a nadie le importa un bledo. Silicon Valley, la célebre sede, en fin, de la investigación tecnológica en los Estados Unidos, ha entrado en crisis. En crisis fundamentalmente económica, es decir, ya no se obtiene el mismo rendimiento con lo que se inventa como se obtenía antes. ¿Por qué? Pues porque resulta que el progreso tecnológico, en términos económicos, ha llegado a un momento muy singular en el que es que ya no hay más que inventar que sea útil. Que no, por supuesto que hay muchísimas cosas, pero en desarrollos de ese tipo de productos, de ese tipo de herramientas, de ese tipo de instrumentos, las tecnológicas están apostando cada vez más por la innovación, y están creando un problema económico que para la mayor parte de los legos pues pasa desapercibido, pero para mí pasaba desapercibido hasta que me he enterado de esto. Pero para la gente que vive de eso, está creando auténticos problemas. El otro día, Max Keiser y Stacy Hebert dedicaban uno de sus programas a esta cuestión, es decir, la industria tecnológica ha entrado en crisis, y ha entrado en crisis por lo insensato de la mayor parte de las nuevas apuestas. Y si no me cree, escúcheles. Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha luchado por un objetivo primordial en la vida: conseguir sacar jugo de las frutas, como es el caso del coco. Eso por no hablar de la piel de banana, que parece que ayuda a conciliar el sueño. ¿Stacy? Max, vamos a ver un titular muy llamativo que ha estado de actualidad en los últimos días. Silicon Valley ha invertido $120 millones en un exprimidor de $400 que funciona igual que las manos humanas. Una empresa
empresa de nueva creación denominada Juicero vende un aparato de $400 que permite obtener jugo recién exprimido. Tras comprar el exprimidor, los clientes se suscriben a unas bolsitas especiales de fruta no exprimida de la marca que meten en el aparato. Le dan a un botón y en un par de minutos tienen su vaso de jugo recién exprimido. Sin embargo, 2 periodistas de Bloomberg han probado a exprimir las bolsitas con sus propias manos, sin meterlas en este complejo artilugio, y resulta que siguiendo el método tradicional, el vaso se llena antes que utilizando este super exprimidor. Sí. Se me vienen a la mente inventos como el pescador de bolsillo o el Vegmatic, que cuestan $29 y que sirven para hacer cosas que ya se podían hacer antes sin necesidad de estos aparatos. Pero este exprimidor marca un nuevo hito en la absurdez de los electrodomésticos de cocina, lo cual constituye un síntoma de que el dinero que se destina a proyectos sin sentido podría estar tocando techo, como sucedió en la era de las .com, con empresas de dudosa viabilidad como Pet.com o KnockKnockJokes.com, que salieron a bolsa y atrajeron un montón de fondos, alcanzando valoraciones de muchos miles de millones de dólares. Eso sí, es difícil predecir exactamente cuándo tocará techo este fenómeno de la banalidad. Sí, esa es una de las perspectivas desde las que puede verse el asunto, que tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él, y por eso lo dedican a aparatos como este. Pero también hay otro aspecto que tener en cuenta, la ausencia de innovación en esta era del monopolio. Enseguida vemos un tuit de Matt Stoller que habla sobre las prácticas anticompetencia y antimonopolio, pero antes me gustaría decir una cosa. El fundador de Juicero, Doug Evans, se compara con Steve Jobs, que es justo lo que falta actualmente a la economía estadounidense, más Steve Jobs, pero de los de verdad. Recordemos que cuando nadie podía ni siquiera imaginar para qué querría un ser humano una computadora, entre otras cosas por lo grandes que eran, Steve Jobs tomó como modelo una computadora muy costosa y la simplificó adaptándola a los usuarios. Pues bien, en este caso tenemos todo lo contrario. Un empresario desarrolla un complejo artilugio que realiza una tarea que el ser humano lleva haciendo desde hace miles de años, sacar jugo de la fruta. Lo peor de todo es que el exprimidor estaba pensado para venderse por $700. Aunque el nuevo director general, procedente de Coca-Cola, ha decidido bajar el precio hasta los 400. Y el negocio, para ellos, no solo está ahí, sino también en las cápsulas, como sucede, por ejemplo, con las máquinas Nespresso. El problema es que se trata de un artilugio extremadamente complejo, cuando aquí la clave está en la sencillez. Fíjate, por ejemplo, que le han incorporado al exprimidor una conexión Wi-Fi, para que los usuarios puedan ordenarle desde su vehículo que les prepare un jugo. ¿Ves? Lo hacen más complicado en vez de sencillo. Sí, han convertido al jugo en un servicio, en una aplicación conectada a la web. Eso es lo que ocurre cuando un ingeniero pasa demasiado tiempo en una plataforma de realidad virtual, que se cree que está viajando en el espacio y que la única forma de llevar jugo recién exprimido a su cápsula espacial, que orbita alrededor de Venus, es comprando un exprimidor de $700. Primero habría que enviar un cohete cargado de jugo al espacio, luego inyectarlo en la nave y finalmente introducirlo en su apéndice cual bolsa de colostomía. Así podría aprovechar al máximo sus nutrientes y mantener en marcha la maquinaria de realidad virtual, obteniendo otros 500 puntos en el Witch of Warcraft o como quiera que se llame ese juego. ¿Estás seguro de que la nave orbita alrededor de Venus? ¿No será de Urano? La verdad es que la pregunta de si hay vida en Urano siempre ha estado ahí. Yo llevo años haciéndomela y aún tengo cosas que investigar. En fin, vamos a ver ahora sí el tuit de Matt Stoller. En realidad es una serie de 4 tuits. Aquí tenemos el primero. Lo de Juicero y Theranos es una vergüenza para Silicon Valley. ¿Cómo es posible que Google y Kleiner Perkins hayan invertido $120 millones en un exprimidor? 2. Doug Evans, fundador de la empresa, se compara con Steve Jobs en su búsqueda de la perfección en el mundo del exprimido. ¡Madre mía!
3. Pero hay algo más profundo. Estamos asistiendo a la destrucción del Silicon Valley y el tesoro internacional que ha dado origen a la tecnología de nuestra era. 4. Cuando el desarrollo tecnológico lo dictan los monopolios, la innovación disminuye. Menos lugares en los que invertir, menos cosas que inventar. Matt Stoller recuerda que el éxito de Silicon Valley se debe en gran medida a la ruptura de los monopolios, como el de AT&T o el que tenía IBM en el mundo de la informática, que dieron lugar al nacimiento de numerosas empresas en la zona, o al menos así fue al principio. Sí, la amalgama de talento que dio lugar a Silicon Valley fue fruto de un interesante hermanamiento entre ingenieros, universidades y la zona de Sand Hill Road, que es donde están domiciliados la mayoría de los capitalistas de riesgo. Pero todo en la vida son ciclos. En el cenit de las .com había un montón de documentales y películas sobre estas empresas y sus directores generales, como el de la empresa que desarrolló los pantalones de plástico. Ahora en HBO se emite un programa sobre Silicon Valley. La gente se vuelve loca por estos exprimidores multimillonarios y Jeff Bezos se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, si no el que más. Así son los ciclos que atraviesan los mercados. Lo que pasa es que cuesta vaticinar cuándo se alcanzará el cenit y el mercado estallará. Y mientras, la gente le saca todo el partido que puede, o en este caso, mejor dicho, todo el jugo. Silicon Valley está en California, de donde también eran los buscadores de oro, que crearon una de las primeras burbujas de la historia de Estados Unidos. Ahora bien, ¿quiénes se enriquecieron gracias a esa búsqueda de oro? Algunos especuladores, es cierto, pero sobre todo los que les vendieron las palas a esos especuladores. Lo cual nos lleva a la siguiente noticia, que también tiene que ver con la burbuja de las .com, puesto que, igual que pasó entonces, parece que acabamos de alcanzar el tope. Según TD Ameritrade, hay un montón de clientes que están abriéndose una cuenta solamente para invertir en Snapchat. Aunque los inversores que compraron acciones de Snapchat nada más salir a bolsa continúan arrastrando pérdidas, algunas empresas aún están contando sus ganancias derivadas de la oferta pública de venta del mes de marzo. Una de esas empresas es la agencia de corretaje online TD Ameritrade. Independientemente de si las acciones de la empresa matriz de Snapchat se recuperan hasta superar los $24 que costaban cuando la compañía salió a bolsa, la empresa se lleva una comisión cada vez que un cliente opera con las acciones a través de Internet. De hecho, según Tim Hockey, director general de TD Ameritrade, Snapchat ha contribuido positivamente al rendimiento de la empresa en el primer trimestre del año gracias a las decenas de miles de miembros de la generación del milenio que se han registrado para comprar acciones de la compañía tecnológica. Como ya he dicho en otras ocasiones, estamos ante un caso de narcisismo financiero, igual que sucedió con la salida a bolsa de América Online, cuyos clientes se lanzaron en masa a comprar acciones de la empresa, generando una enorme burbuja. Posteriormente, América Online adquirió Time Warner, en lo que se considera la peor operación financiera de la historia mundial. Los usuarios de Snapchat creen que invirtiendo a través de esta agencia de corretaje online están invirtiendo en sí mismos, lo que genera una burbuja narcisista que, al igual que el mito de Narciso, acabará de forma trágica. El director general de TD Ameritrade, Tim Hockey, afirma que la gente invierte en lo que conoce, y lo que conoce la generación del milenio son Snapchat y las redes sociales. Pero bueno, hablando de Steve Jobs y de Apple, también llaman la atención los datos de los valores más comprados y más vendidos del trimestre. Recordemos que estamos hablando de inversores particulares, no de fondos de cobertura ni de empresas de capital privado. Vamos, que no se trata de dinero listo, sino del tonto. Pues bien, resulta que las acciones más vendidas en el trimestre fueron Apple, Facebook, Amazon y Tesla. Mientras que, según Hockey, los valores más comprados fueron Snapchat, Nvidia, Bank of America y Target. Mira, en el caso de las acciones de Apple, ¿a quién habrán vendido los inversores esas acciones? Seguramente a Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, que ahora está invirtiendo en el gigante tecnológico. Recordemos que Warren Buffett es el inversor que más éxito ha tenido de la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que su horizonte temporal de inversión es a 10, 20 o 30 años,
que es como verdaderamente se debe invertir. La historia nos ha demostrado que normalmente la gente que el año pasado compró acciones de Apple para venderlas este año y con ese dinero comprar acciones de Snapchat no suele sacar beneficio alguno de su inversión. Sí, han vendido acciones de Facebook para comprar acciones de Snapchat, y eso que Facebook, con sus 1.000 millones de clientes, podría acabar de un plumazo con el negocio de Snapchat y con su modelo de negocio. Por cierto, hay otra empresa tecnológica cuyas finanzas también están de rabiosa actualidad. Se trata de Uber, que, aunque no cotiza en bolsa, sí que ha mantenido una reunión con Bloomberg, a quien ha revelado una serie de informaciones privadas. Pues bien, resulta que el comportamiento del director general de Uber puede compararse perfectamente con el de los de las empresas tecnológicas de la burbuja de las .com. Uber saca a la luz sus datos financieros, el crecimiento de las ventas supera a las pérdidas. En el 2016, las reservas del gigante del taxi aumentaron más del doble hasta alcanzar los 20.000 millones de dólares. Los ingresos netos alcanzaron los 6.500 millones, mientras que las pérdidas netas ajustadas fueron de 2.800 millones, excluida su filial china que vendió el verano pasado. O sea que, aunque pierden dinero en cada venta, lo compensan con el aumento del volumen. Sí, esta técnica se utiliza para ganar cuota de mercado. Uber quiere convertirse en un gigante del sector y como tal está dispuesta a recaudar, gastar y perder mucho dinero ahora para hacerse con el monopolio mundial y posteriormente poder subir los precios y generar ingresos de verdad. Por ejemplo, a Jeff Bezos no le ha ido nada mal la técnica de publicar ganancias inferiores a las reales durante 20 años. Eso es lo que ha permitido que Amazon se haga con el monopolio del sector. Y ahora que lo ha conseguido, Walmart se hace cada vez más pequeño y va camino de la desaparición, mientras las acciones de Amazon alcanzan nuevos máximos históricos. Así pues, la teoría ha demostrado ser válida. El problema es que si se cierra el grifo del dinero, si se produce una corrección, una interrupción o una crisis como la de las .com y los capitalistas de riesgo se quedan sin dinero para mantener estos proyectos a flote, sus capitalizaciones de mercado pueden acercarse peligrosamente a cero. Enron es un buen ejemplo de ello. Un día valía 80.000 millones y el día siguiente, nada. Y eso es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en la segunda parte vamos a viajar hasta China para hablar con Dan Collins. Resulta que Silicon Valley no es capaz de competir con las empresas chinas que constituyen el mercado emergente más importante del mundo. Por eso han tenido que vender a sus competidores, porque no podían competir con ellos. Creo que será una tendencia interesante de seguir. Sí, a la vuelta de la pausa hablaremos justo de esto con Dan Collins, que nos espera desde Shanghái. No se vayan. Lo veremos. Veremos esa entrevista sobre esa cuestión porque es muy importante del sector tecnológico chino. Ya veré usted por qué. Antes vamos a hacer un pequeño paréntesis de economía nacional española, porque hay noticias. Por una parte está lo de los presupuestos. Anoche en el telediario María Durán entrevistaba a Rafael Pampillón sobre esas cuestiones, empezando por la cifra del déficit, que Eurostat ha dicho que está bien. Yo creo que solo se lo creen, mejor dicho, que se han puesto de acuerdo en creérselo Eurostat y el gobierno español. Otra cosa es que sea, ¿cómo decir?, cabal. Bien. Por otro lado, las cifras que van saliendo en España en el día a día, pues son así de aquella manera. Por ejemplo, ahora tenemos la reducción de la firma de hipotecas. Si la firma de hipotecas es un indicio de que la economía se mueve porque la gente tiene dinero para gastar, su reducción implica que de repente hay como un parón. Bueno, pues hay una reducción del 3%. No es mucho en febrero, no es mucho, pero es un dato. Vamos a ver cómo lo acaba de contar la agencia EFE. Cuando queréis, compañeros, vamos allá. La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda se redujo un 2,7% en febrero en tasa interanual, hasta los 24.342 contratos, de los que más de un 38% se constituyeron a tipo fijo. Sin embargo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el valor de las hipotecas constituidas en febrero para la compra de una vivienda alcanzó los 2.821 millones de euros, el 4,2% más en tasa interanual, y el importe medio de los créditos fue de 116.000 euros, en torno a un 7% superior respecto a febrero de 2016 y un 2,7% más que en enero de este año.
El total de hipotecas constituidas en febrero para cualquier fin, fincas rústicas, urbanas y viviendas, también fue inferior respecto del mismo mes del año pasado y se redujo un 2,8% en tasa interanual, hasta las 35.108. Para todas estas hipotecas, las entidades financieras prestaron un total de 5.309 millones de euros, el 6,2% más. Andalucía, Madrid y Cataluña han sido las comunidades donde más hipotecas se firmaron en febrero y también donde las entidades financieras prestaron más dinero. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué es importante esto para el conjunto de la economía nacional? Pues verá usted. Los presupuestos generales del Estado de España contemplan unos ingresos por actividad económica muy altos, más altos incluso que en años en los que el crecimiento ha sido superior a lo que se prevé para este. Nuestra cifra de reducción del déficit se basa en la presunción de que vamos a ingresar por vía fiscal, por actividad económica, por las empresas, etcétera, una cantidad que parece que está muy lejos de lo realmente factible. Así que da la impresión de que estamos caminando sobre una especie de burbuja que en cualquier momento se puede pinchar en cuanto pisemos mal. Esto es el problema de fondo que hay tanto en la cifra de déficit que Eurostat nos ha reconocido como en los presupuestos generales del Estado. La mayor parte de los economistas son relativamente optimistas. ¿Por qué? Pues porque al final son cifras que, por así decir, se conciertan de consuno entre el gobierno de España y las instituciones que lo vigilan desde fuera. Entonces, si están de acuerdo todos en aceptar pulpo como animal de compañía, pulpo será animal de compañía. El problema es para nosotros, o sea, para los de abajo, que no podemos tener un pulpo en casa y pasearlo con correa. No podemos. Bueno, ayer María Durán entrevistaba a Pampillón, ya le contaba, vamos a recordar esa conversación que fue muy interesante para meter, sobre la mesa datos sólidos. Vamos a ello. Para analizar esta noticia tenemos ya conexión con don Rafael Pampillón, economista y profesor del IE Business School. Señor Pampillón, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. En primer lugar, ahora Europa confirma que con las ayudas a la banca el déficit de España se sitúa en el 4,5%, todavía una décima por debajo del límite del 4,6% pactado con Bruselas. ¿Se esperaba usted esta noticia y, sobre todo, qué es lo que va a significar? Bueno, ya se esperaba que el déficit iba a estar por debajo del que habíamos pactado con Bruselas. Es la primera vez que está por debajo en los últimos 5 años, lo cual es una buena noticia y se debe fundamentalmente a que el Gobierno ha quitado bonificaciones del impuesto a sociedades, ha habido una mayor recaudación por el impuesto del beneficio de las empresas y, lógicamente, eso ha permitido aumentar los ingresos y cumplir con el objetivo del déficit. De habernos multado Europa por incumplir el déficit, cosa que hubiera sido bastante injusta porque con Alemania y Reino Unido se ha abierto la mano más veces, ¿ahora qué pasaría? Bueno, si nos hubiera multado Bruselas, lógicamente sería un correctivo que nos ayudaría todavía más a controlar las cuentas del Estado y a reducir el déficit público, que buena falta hace, dado el nivel de deuda que tenemos. Todavía el año 16 es el año en el que España es el primer país de la Unión Europea con mayor déficit público, el segundo es Francia. Por lo tanto, si nos hubieran puesto una multa, tendríamos que pagarla, eso es más gasto público, pero por otro lado sería un incentivo a cumplir con el objetivo marcado. Ya, esto me imagino que, sumado a los datos conocidos la pasada semana del Banco Central Europeo, que ha elevado nuestra previsión de crecimiento, será bastante positivo. Bueno, es positivo que se haya elevado el crecimiento económico de España para el año 17. Las revisiones al alza siempre son bienvenidas porque significa que realmente se van a producir. Ya el BBVA ha dado un 3% para este año, el Banco de España un 2,8% y, lógicamente, eso va a suponer mayor bienestar para los ciudadanos y mayor empleo.
Cambiando de asunto, ayer avisaba el ministro Nadal de que o se aprueban los presupuestos o peligran las pensiones y los anticipos a las comunidades autónomas para sanidad, educación, etcétera. ¿Realmente la situación se está volviendo para el gobierno tan apremiante como decía Nadal? Hombre, la situación es muy irregular. Ya el año 16 fue un año con presupuestos prorrogados, lo cual significa que no puedes cambiar casi nada de lo que tenías en el año 15. El año 17, en el que ya estamos, no tenemos presupuestos. Lo lógico es tener presupuestos para poder gobernar y para poder adecuar el gasto y los ingresos públicos a lo que necesita el país. O sea que realmente es importante aprobar unos presupuestos para este año 17. ¿Qué debe hacer el gobierno en este asunto? ¿Debe seguir con la tramitación o hay que tomar medidas urgentes ya? Bueno, el gobierno tiene que seguir con la tramitación, debe seguir negociando con los partidos políticos para poder obtener unos presupuestos que necesita España y lógicamente esa es la vía legal, la vía democrática y la vía que lógicamente nos hemos propuesto todos los españoles. Por último, veíamos a Rajoy hace unos minutos en un foro económico en Brasil. ¿Es importante ahora que el gobierno se centre en el comercio exterior? ¿Cuáles son las políticas económicas que más necesitaría nuestro país? Bueno, vamos a ver, el gobierno, bueno, no hace falta que se centre en nada porque estamos sin gobierno o con un gobierno provisional o con un gobierno sin mayoría, bueno, y gracias a eso todavía o afortunadamente la economía sigue creciendo, seguimos generando empleo, el comercio exterior, es decir, las exportaciones han crecido muchísimo en los últimos años gracias a las empresas que han salido al exterior, gracias a las empresas que han visto que la demanda interna caía y que había que salir fuera a vender y ese ha sido el gran logro de esta crisis económica. El gobierno pues no lo ha impedido, afortunadamente, pero han sido las empresas las que han exportado y el gobierno debe centrarse lógicamente en hacer reformas, como ha pedido el Banco de España, en hacer reformas de los sectores económicos para aumentar la competitividad de nuestra economía y seguir así aumentando el crecimiento económico y el empleo duradero a largo plazo. Bueno, a todo esto tenemos problemas estructurales que parece que nadie tiene en cuenta y que son absolutamente decisivos porque están apuntando hacia un colapso a medio plazo del conjunto de la economía española y de la sociedad. Y uno de los problemas fundamentales es el de la población. Hay que decirlo como es decir, o tenemos hijos o no hay país, es así de simple. Esto parecía una cosa, en fin, que no era preciso recordar hace unos pocos años. Ahora parece que hay que hacerlo todos los días. Este año España ha vuelto a perder población. Para 2050 las proyecciones son de una pirámide de población así. Es decir, muy poquita gente joven va a tener que estar sosteniendo a muchísima más gente vieja. Y usted me contará cómo lo hacemos. Vamos a ver la última cifra de pérdida de población que acaba de contar la agencia EFE. Cuando queráis vamos a ello. La población española se reduce por quinto año consecutivo, esta vez en casi 18.000 personas, alcanzando los 46,5 millones de habitantes. Son datos del Instituto Nacional de Estadística al 1 de enero de 2017. El descenso de población vuelve a tener su origen en la salida de extranjeros. Solo el año pasado, más de 68.700 extranjeros abandonaron España. La mayor caída se produjo en 2013, con la salida de más de 500,000 a raíz de la crisis. Del total de inscritos en nuestro país, 41,9 millones tienen nacionalidad española y 4,5 millones son extranjeros. Por géneros, hay un 49% de hombres y un 51% de mujeres, con una edad media de 42,9 años. El INE destaca que solo el 35,3% de los españoles tienen entre 16 y 44 años, mientras que en el caso de los extranjeros el porcentaje se eleva al 56%. Del total de extranjeros comunitarios, los rumanos son los más numerosos, seguidos de británicos e italianos. Entre los no comunitarios destacan marroquíes, chinos y colombianos. Desde 1998, primer año con datos del padrón, la población aumentó ininterrumpidamente hasta 2012, cuando se invirtió la tendencia que 5 años después no se ha conseguido revertir. En el último año, la población ha disminuido en 10 comunidades autónomas. ¿Sabe usted lo que significa que la media de edad de población de España sea de 42 años, 42 años y medio? Y el hecho de que la población
retroceda porque los extranjeros se van y por tanto los nacionales no tienen hijos, pues significa que dentro de 25 años la media de edad de la población será ¿de qué? Haga usted el cálculo, ya verá qué risa. Nos quedamos sin país, es así de simple. En fin, bueno, cambiamos de área. Le decía antes que quería hablar también de la cuestión china, a propósito del asunto tecnológico que contaban Stacey Hebert y Max Keiser, porque mientras que parece que el mundo tecnológico en los Estados Unidos está en una crisis importante, ya no de crecimiento, sino de viabilidad, es decir, de por dónde tira, China está asumiendo muchísima inversión que de momento no le va mal. Bien, es cierto que ellos tienen por delante mucho más campo que otros. ¿Por qué? Porque están más atrás, claro. Es interesante, lo último ha sido un segundo portaaviones en un astillero. Es interesante, China tiene un portaaviones precioso. Aquí pusimos un vídeo de publicidad suya hace relativamente pocos meses. Este es el segundo. Y esto es una noticia, por una parte, económica, por otra parte, tecnológica y por otra parte, por supuesto, militar y geopolítica. Vamos a verlo. Cuando queráis, vamos al PC. Bienvenidos de nuevo a Kaiser. China lanzó este miércoles su segundo portaaviones en el astillero. Ese análisis de Max Keiser, esa entrevista sobre el desarrollo tecnológico chino. Ahora vamos a ver el portaaviones, como queráis. China lanzó este miércoles su segundo portaaviones en el astillero de Dalian, en el noroeste del país, según informó, sin dar más detalles, la agencia de noticias oficial Xinhua. Este es el primer portaaviones construido en su totalidad en el país asiático y fue votado en una ceremonia que se celebró en el astillero de la empresa china Shipbuilding Industry. El segundo portaaviones de China llega después del Liaoning, una nave construida en la antigua Unión Soviética y comprada a Ucrania, reformada y puesta al servicio de la Marina china en el año 2012. Según informan medios locales, el portaaviones tiene 315 metros de eslora, 75 de manga y una velocidad de crucero de 31 nudos. Tiene además un desplazamiento de 70.000 toneladas y es ligeramente más grande que el Liaoning. China ha necesitado 5 años para el desarrollo y construcción de su nuevo portaaviones, que cuenta con nuevos equipos y un concepto operativo más avanzado que el Liaoning. Bueno, insisto, esto es una noticia simultáneamente económica, tecnológica y militar, y es muy importante. China tiene por delante un enorme desarrollo en el sector tecnológico porque está muy atrás, está comparativamente muy atrás. Max Keiser entrevistó el otro día a Dan Collins de ChinaMoneyReport.com sobre cómo está funcionando el sector tecnológico chino, cómo está atrayendo mucha inversión. No hay inversión sin acumulación de capital, no hay acumulación de capital si no hay dinero, no hay dinero si tú no puedes fabricarlo. En Europa, los países europeos hemos renunciado a eso por el euro, y el euro está donde está. Ojo que el asunto es muy importante. Bueno, ¿cómo está la cosa en China? Max Keiser nos lo cuenta con Dan Collins. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Keiser. Es hora de viajar hasta Shanghái para hablar con Dan Collins de TheChinaMoneyReport.com. Dan, bienvenido de nuevo. Hola Max, gracias. Dan, me gustaría que habláramos del sector tecnológico chino. Según una conocida lista anual, Lenovo acaba de superar a Apple como la mejor computadora portátil del mercado. Por cierto, las oficinas de Lenovo en Estados Unidos solo están a 30 kilómetros de donde me encuentro en este momento en Carolina del Norte. Háblenos de la política china en materia tecnológica y de lo que está haciendo el gigante asiático para convertirse en líder del sector. En los últimos 10 años se registra un impresionante crecimiento del sector tecnológico chino. No sé si la gente estará consciente, pero lo cierto es que China está desafiando el dominio tecnológico de Estados Unidos e incluso superándolo en muchos ámbitos. Igual que en la Guerra Fría, Estados Unidos contaba con una ventaja tecnológica sobre la Unión Soviética y dominaba el mercado del consumo. China tiene ahora mismo un mercado de comercio electrónico mucho más grande que Estados Unidos. Además, para el 2025 se ha establecido el objetivo de fabricado en China, mediante el cual pretende desarrollar toda tecnología que aún no produce. Asimismo, el Estado ha invertido $20.000 millones en el grupo Tsinghua, competidor directo de Qualcomm, para la fabricación de chips, uno de los pocos ámbitos que Estados Unidos aún controla por encima de China. De hecho, muchos de esos chips se instalarán en las computadoras Lenovo. Mire, hace 15 años el sector informático chino ni siquiera existía.
tenía aranceles de 100 o hasta el 200% sobre las computadoras. Sin embargo, poco a poco han construido su propio sector. Luego el Estado le dio dinero a Lenovo para que compre la gama de computadores ThinkPad a IBM y ahora se han vuelto los dueños del mercado. Luego están las supercomputadoras, como la Taihu Lite, la más rápida del mundo, 3 veces más rápida que la anterior. También China, la Tiangen y 5 más que cualquier supercomputadora estadounidense. Estados Unidos prevé desarrollar una computadora parecida a la que ya tiene China, pero no estará finalizada hasta dentro de 3 o 5 años, lo que significa que Estados Unidos va 3 o 5 años atrasado de China en ese sector. Ahora bien, eso no sucede solo en el ámbito de las supercomputadoras. También ocurre en el comercio electrónico, los pagos digitales, la tecnología financiera. De hecho, la mitad de las inversiones en tecnología financiera que se hicieron el año pasado en todo el mundo correspondieron a China. Al contrario que Europa, que es un mero receptor de la tecnología estadounidense, los Facebook y Google de turno, China ha desarrollado su propia tecnología, pasando de adaptarla a innovarla. Y esa tecnología acabará por todo el mundo. Sí, respecto a lo de la tecnología financiera, según sus datos, el mercado de los pagos digitales chino es 50 veces mayor que el estadounidense. ¿Tiene eso que ver con el uso de WeChat, competidor de Facebook, que ahora también permite hacer pagos? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su opinión? Tiene que ver, sí. WeChat tiene entre 600 y 700 millones de usuarios, mientras que la segunda empresa del sector, Alipay, tendrá como 300 o 400 millones. De hecho, si se da usted una vuelta por Shanghái, verá que aquí nadie retira dinero en efectivo. Eso es anticuado. Todo el mundo paga de forma digital, con el teléfono móvil. Y en el portal de WeChat, igual que existe un botón para enviar un mensaje, también hay otro para pedir comida, para que los usuarios gestionen su patrimonio, para enviar paquetes de oro digitales a un amigo, etc. China ha avanzado muchísimo en lo que a tecnología se refiere, con 700 billones de usuarios del Internet, el 90% de los cuales se conectan a través de dispositivos móviles. Se está convirtiendo, pues, en la primera economía digital del mundo. Sí, y da la sensación de que en Estados Unidos no se habla demasiado del tema. Los medios estadounidenses solo están pendientes de la geopolítica y de la guerra. Y, de hecho, la tecnología del país parece estar centrada exclusivamente en la guerra, en desarrollar misiles, etc. Pero China está empezando a dominar el siglo XXI, que ha venido a llamarse el siglo chino. Y como digo, en Estados Unidos no se habla de ello. Es más, según el Citigroup, China ha adelantado a Estados Unidos hasta convertirse en el principal destino de la inversión en materia de tecnología financiera. De hecho, aglutina el 50% de las inversiones. ¿Cómo está el tema de los robots y los satélites, Dan? China se ha convertido en el líder mundial de la robótica. Y hay una cosa que ha suscitado la atención de la prensa: la producción de 1 millón de robots por parte de la empresa taiwanesa Foxconn. Este año China invertirá $25.000 millones en robótica, una cifra que se espera que se duplique en los próximos 3 o 4 años. Además, la mano de obra china está disminuyendo. Por eso han desarrollado un plan de automatización denominado Industria 4.0, que obliga a todas las fábricas a conectarse e integrarse en la era digital, dejando atrás el ámbito analógico. Lo interesante es que China tiene una mano de obra muy nutrida que puede sustituir con robots, no como Estados Unidos, donde en los últimos 10 años se han cerrado 70.000 fábricas y donde la gente está pasando dificultades. Algunos, tras la victoria de Trump, se han dado cuenta de que en el territorio desde Nueva York a San Francisco también están pasando cosas. Pero bueno, el caso de China es distinto, porque aquí sí hay mano de obra y el gasto en robótica está creciendo. La magnitud de este avance tecnológico es muy llamativa. China parece estar poniendo tierra de por medio respecto a Estados Unidos en materia tecnológica, y Estados Unidos no puede seguirle el ritmo. ¿Es acertada mi descripción? Yo creo que sí. Mire, la capacidad tecnológica de un país depende del desarrollo de la sociedad, y lo cierto es que la sociedad estadounidense tiene graves problemas, como la sanidad, la educación superior, donde no se enseña nada a nadie, el gasto militar, que está considerablemente inflado. De hecho, Estados Unidos tiene un gasto militar 18 veces superior al del resto del mundo en conjunto.
El complejo militar industrial ha hecho que la gente se haya olvidado de cosas como fabricar acero o forjar el hierro. Y una de las burbujas que nos van a estallar en la cara va a ser la burbuja militar cuando Estados Unidos se dé cuenta de todo el terreno que está perdiendo desde el punto de vista tecnológico. Por su parte, en lo que respecta a los satélites, China también fabrica sus propios satélites cuánticos y computadoras cuánticas con ayuda de la nanotecnología. Incluso se ha convertido en líder en la secuenciación del genoma gracias al Instituto de Genómica de Pekín. Los avances tecnológicos de China son increíbles, pero no se habla mucho de ellos, Max. ¿Y cómo está el mercado inmobiliario? Porque parece que existe una burbuja, como ya hemos contado en otras ocasiones, y la burbuja podría estallar. ¿Qué está pasando actualmente en el mercado inmobiliario chino? Mire, yo llevo ya 5 años participando en Kaiser Report y durante todo ese tiempo he dicho siempre que en China no existe una burbuja del mercado inmobiliario porque en una burbuja no hace falta crear normas que impidan a la gente comprar viviendas, como hace constantemente China. Primero tenemos un auge, luego un periodo de estabilidad de precios, luego otro auge. Mire, el año pasado, en algunas zonas, el precio subió entre el 40 y el 50%. Este año la subida parece más contenida gracias a las nuevas normativas que se han aprobado. Según los últimos datos sobre el mercado inmobiliario, la vivienda en ciudades como Shanghái, Pekín o Shenzhen están de media más cara que Nueva York o San Francisco. Así pues, cuesta dilucidar si se trata de una burbuja o no. Puede que sí, aunque desde luego no está alimentada por el crédito. De hecho, si una persona quiere comprar una segunda vivienda con una hipoteca, tiene que pagar una entrada del 70%. Es cierto que hay mucho dinero que se dedica a la vivienda. Sociológicamente hablando, el dinero de los chinos no tiene otro destino. A la gente no le gusta invertir en bolsa. El dinero no puede salir del país tan rápido como le gustaría. Por tanto, no queda otra que utilizarlo para invertir en vivienda. Como digo, Max, hay un aspecto sociológico en todo esto. Los padres tienen la costumbre, si pueden, de dejarles una casa a sus hijos. Por lo que, si tienen un hijo, tienen que comprarse 2 casas. ¿Se ha construido en exceso? Desde luego. Hay lugares que jamás serán habitados, sobre todo en ciudades de nivel 2 y nivel 3. Pero en la zona de Shanghái, el valor de la vivienda se mantendrá a largo plazo. ¿Y qué nos dice eso sobre los ingresos reales, Dan? En China, los ingresos reales no se calculan muy bien. Se habla mucho de salarios medios y demás, pero hay muchísima renta no declarada. Como todo el mundo sabe, ya lo hemos dicho varias veces en el programa, los salarios de los chinos están aumentando exponencialmente con una mano de obra que no deja de disminuir. Mire, antes yo tenía una empresa china con 2.000 empleados. Pues bien, en 3 años tripliqué los salarios y aún así no encontraba trabajadores. Estos días nos hemos enterado de que el 70% de los miembros chinos de la generación del milenio son propietarios de la casa en donde viven, mientras que en Estados Unidos el porcentaje se reduce hasta el 35%. Y como los estadounidenses no tienen trabajo, tienen que volver a vivir con sus padres. Así pues, la riqueza nacional se está revirtiendo. En las ciudades chinas, la riqueza es abundante. El proceso de urbanización sigue adelante, y aunque ya no es como antes, los chinos siguen queriendo vivir en las grandes ciudades. No están acostumbrados a eso de vivir en las afueras, y hay que tener en cuenta la enorme presión poblacional que existe. Por ejemplo, si nos desplazamos 3 horas al norte, al sur o al oeste de Shanghái, hablamos de una población total de 50, 70 millones de habitantes en ese radio, por lo que existe una gran presión por parte de la población a la hora de conseguir una vivienda. Y esa presión es la que ha inflado los precios. Ahora bien, ¿podría bajar el precio un 20 o 30% y repuntar en los próximos 10 años? Desde luego, eso sí. La cosa todavía no está como en Japón, cuyo mercado inmobiliario lleva 20 años en caída libre. Mientras continúe la presión poblacional y la economía siga creciendo al 7% como ahora, yo creo que el mercado inmobiliario se mantendrá estable por un tiempo. Todos conocemos las famosas ciudades fantasmas chinas, con decenas de miles de apartamentos desocupados. ¿Cómo encajan esas ciudades fantasma en la situación del mercado inmobiliario de China? La verdad es que siguen existiendo. Sorprende mucho pasear por ellas de noche y ver que, si bien todas las luces de la calle están encendidas en las casas, no se ve ni una sola.
Lo cierto es que esas viviendas tienen un dueño que ha pagado por ellas. Lo que pasa es que no les va a sacar ninguna rentabilidad. Y luego, en cambio, hay otros lugares que están masificados. Si el gobierno se empeña en poblar la parte oeste del centro, en solo 6 meses es capaz de construir 100.000 viviendas, 4 hospitales, 50 escuelas. Como digo, todo en 6 meses. No como en Estados Unidos, donde si bien a principios del siglo XX se construyó el Golden Gate en 3 años, ahora, 18 años, solo se dedican a conseguir el permiso para construir una carretera de acceso a él. Tenemos que dejarlo aquí, pero retomaremos la conversación dentro de poco. Gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Dan Collins de The China Money Report. Si quieren contactar con nosotros, escriban un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. (14:40), estamos de vuelta. Ya hemos visto lo que pasa con el sector tecnológico chino, que algo que es de una importancia crucial, ya sé que pilla lejísimos. Entonces la gente aquí mira a Pujol y dice, bueno, ¿qué me importa lo que pasa en China? Lo entiendo, pero es de una importancia crucial más allá de Pujol, porque el conflicto en Asia sigue fuerte, tanto en Corea como en el mar del sur de la China. Y en Corea la crisis, desde el punto de vista político, arrecia. ¿Cómo? Pues enseñando dientes unos y otros, en particular con ese ejercicio de artillería con fuego real que ha ordenado Corea del Norte. Para los que hayan sido soldados, un ejercicio con fuego real no les conmoverá demasiado, porque todos lo hemos hecho alguna vez. Ojo, con esas dimensiones en ningún lado. Es una cosa asombrosa. Y es importante porque esto cuesta dinero. Cuesta mucho dinero. Vamos a ver lo que ha hecho Kim Jong-un. Y la península coreana sigue acumulando una concentración bélica. Medios surcoreanos informaron del mayor ejército de artillería preparado por Pyongyang. Las maniobras se llevaron a cabo bajo el control del propio líder de Corea del Norte. Esos ejercicios marcan el aniversario 85 del Ejército Popular de la Nación Norcoreana. Esta fecha conmemora el día de la creación de sus milicias. Las preocupaciones aún crecen debido a los informes sobre pruebas nucleares u otros lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang. Asimismo, Estados Unidos parece estar aumentando la presión sobre Pyongyang. Esta jornada, el submarino nuclear estadounidense USS Michigan ha llegado al puerto de Busan, en Corea del Sur. Se trata del sumergible de mayor clase que tiene la Armada norteamericana. Esta nave viene equipada con misiles crucero, los mismos que a principios de abril alcanzaron Siria en medio de una ofensiva de los Estados Unidos. El submarino se va a unir a los ejercicios de la zona en la que ya participaba el grupo naval estadounidense encabezado por el portaaviones Carl Vinson. Los medios calientan aún más la situación. Así, el video de otro submarino estadounidense captado a su paso por el Canal de Panamá provocó un sinfín de especulaciones en cuanto al destino de su viaje. Mi compañero Simeón Senderov profundiza en esta polémica. Miles de naves atraviesan el Canal de Panamá anualmente. Las autoridades aprendieron a sacar provecho no solo cobrando por el paso, sino también por el espectáculo que genera. Cualquiera puede comprar entrada y ver cómo pasan los buques en diferentes niveles de agua. Sin embargo, el otro día ocurrió un hecho muy distinto. Los visitantes se convirtieron en testigos de cómo un submarino nuclear estadounidense atravesaba el famoso canal rumbo hacia la península coreana, según destacaron los medios. Se trataría del USS Dallas, y aunque desde el servicio de prensa del canal confirmaron que anualmente pasan unos 3 sumergibles y es algo habitual, sin embargo, este ha alarmado a los medios de comunicación. Entonces, no es de sorprender que la tensa retórica que se siente entre Corea del Norte y Estados Unidos, con constantes amenazas, den lugar al miedo por una posible guerra nuclear. Washington ha anunciado que está dispuesto a utilizar cualquier método para presionar a Corea del Norte. Envió un portaaviones y ahora parece haber enviado un submarino atómico. Pyongyang, a su vez, sigue firme y promete realizar pruebas de misiles mensualmente o incluso semanalmente. Hasta el momento, una solución diplomática no se avecina, mientras la tensión ha alcanzado una situación en la que hasta las pequeñas noticias como la de un paso de un submarino pueden llegar a generar un pánico inmenso entre la población. Lo de Corea del Norte no ha sido solo un ejercicio de artillería con fuego real, además masiva, como veíamos ayer,
sino que ha incluido, lo hemos sabido hoy, submarinos y aviones de combate. Vamos a ver porque la agencia EFE lo acaba de contar y la noticia tiene interés. Cuando queréis, compañeros, vamos al PC. El gran ejercicio de artillería desplegado por Corea del Norte este martes incluyó aviones y submarinos, informaron este miércoles medios norcoreanos, en lo que pudo ser un simulacro de ataque a una flota como la que lidera el portaaviones estadounidense que se dirige a la península coreana. Las maniobras realizadas para celebrar el 85 aniversario del Ejército Popular de Corea fueron presenciadas in situ por el líder norcoreano Kim Jong-un y calificadas como la mayor demostración de fuego combinado en la historia del país. El ejercicio llevado a cabo cerca de la localidad costera oriental de Wonsan y considerado por el gobierno de Seúl como uno de los mayores despliegues norcoreanos de artillería hasta la fecha, contó con más de 300 cañones autopropulsados alineados a lo largo de la costa que dispararon a la vez. La agencia estatal norcoreana añade que los submarinos se sumergieron rápidamente para realizar ataques con torpedos a buques de guerra enemigos, mientras cazas y bombarderos llevaron a cabo vuelos rasantes sobre el mar para lanzar bombas sobre los objetivos. Semejante despliegue parece simular un ataque contra una flota marítima como la que capitanea el portaaviones nuclear Carl Vinson, que realizará hacia finales de esta semana ejercicios en la península de Corea. No sé si han visto ustedes las alineaciones de artillería móvil del ejército norcoreano. Bueno, que sepa usted que el ejército español no puede hacer esas cosas porque no hay dinero. Así es como son las cosas. Bueno, mientras tanto, hoy también empiezan maniobras con fuego real Washington, o sea, Estados Unidos y Corea del Sur, allí mismo. Están enseñándose los dientes, es decir, ¿usted se acuerda de los documentales aquellos de naturaleza? Cuando aparecía un oso enorme, un gran plantígrado, se ponía en medio del bosque, aullaba o lo que fuera y luego frotaba su espalda contra un tronco para marcar territorio. Es exactamente lo mismo, solo que en lugar de dientes hay misiles. Vamos a ver estas maniobras en Corea del Sur, cuando queráis vamos a ello. Fuerzas surcoreanas y estadounidenses realizaron este miércoles una de sus mayores maniobras conjuntas con fuego real de las efectuadas hasta la fecha, apenas un día después de que Corea del Norte hiciera un gran ejercicio de artillería. Los ejercicios de este miércoles, desarrollados al norte de Seúl y a escasos 30 kilómetros de la frontera con el norte, son unas maniobras previamente programadas que forman parte de los simulacros conjuntos que Seúl y Washington llevan a cabo cada año en primavera en territorio surcoreano. Una treintena de cazas y unos 2.000 efectivos de ambos bandos participaron en estos ejercicios que simulan una respuesta relámpago a un ataque norcoreano sobre puestos de guardia surcoreanos. También fueron desplegadas varias unidades de lanzacohetes múltiples de Estados Unidos y una temida lanzadera motorizada y acorazada que disparó multitud de proyectiles durante estos juegos de guerra. Estos ejercicios, que Estados Unidos y Corea del Sur no incluían en su programa desde 2015, se producen apenas un día después de que el régimen de Kim Jong-un celebrara el 85 aniversario de su ejército, con sus mayores ejercicios artilleros hasta la fecha. Bueno, que la cosa está bien, ¿eh? En fin, no tiene nada que para sosegarnos el ánimo a estas horas de la tarde. Bueno, en este follón hay otros agentes. Uno de ellos es Rusia, que está un poco, pues, al final pillado en lo que está también pillado a China. Es decir, desde el punto de vista de capacidad de resistencia, por así decir, en caso de conflicto, Estados Unidos no tiene rival y Trump lo sabe. Y Putin lo sabe y Xi Jinping lo sabe. De tal forma que inevitablemente no tienen más remedio que quedar en una posición secundaria, aunque manteniendo como puedan su dignidad. Eso por supuesto. El otro día iba la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, a la ONU, y allí denunciaba las noticias falsas. Una cosa es verdad, de lo que ha dicho María Zaharova. Yo creo que nunca se ha mentido tanto, de verdad, como en las últimas guerras. Es una cosa asombrosa, sobre todo porque es imposible ya distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Vamos a ver lo que dijo Zaharova en la ONU. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha abordado ante la ONU los retos clave que hoy en día afronta el ambiente informativo, diciendo que el problema más grave es la difusión de noticias falsas.
Cada vez más se divulga la práctica de las limitaciones legales infundadas impuestas contra los medios de comunicación. En este contexto, los medios viven una crisis de confianza por parte del público. Esta crisis es provocada sobre todo por la brusca caída de los estándares profesionales, encarnados en la difusión masiva de noticias falsas. En términos de daño, se puede comparar esta difusión de la desinformación con una epidemia virulenta. Sájarova también destacó que actualmente la libertad de expresión y la objetividad se sacrifican en la coyuntura política. Señaló que el espectro mediático global se está degradando. Además, la portavoz advirtió que en muchos países la impunidad por crímenes contra los periodistas sigue siendo una realidad. Como resumen, ha hecho hincapié en que se trata de una crisis sin precedentes por los riesgos que presenta. La cosa está seria. Está tan seria que el ministro ruso de Exteriores, Lavrov, el otro día decía, así como confesándose, y tiene razón, que ahora mismo la situación es más dura que durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Pues porque dice Lavrov que en el mundo de la Guerra Fría, años 50, 60, en fin, que la cosa estaba 70 incluso, al fin y al cabo había reglas que ellos conocían. Ahora da la impresión de que no. Esto dice Lavrov. Incluso durante la Guerra Fría había reglas en la política que ahora ya han desaparecido. Palabras del ministro de Relaciones del Exterior de Rusia en una entrevista a la edición rusa de la revista Esquire. Hablando del ambiente en las relaciones internacionales, ha destacado que el mundo ha cambiado y se ha hecho más severo. Al mismo tiempo afirmó que hay buenas relaciones con su homólogo norteamericano, Rex Tillerson. Más duro que durante la Guerra Fría. Y a lo mejor tiene razón. Bueno, duro lo que está pasando en Venezuela, tenemos que ir ya porque es insostenible, absolutamente insostenible. El último dato confirmado por fuentes oficiales, con lo cual hay que suponer que será por lo menos conservador, o valga el término, es de 26 muertos en lo que va de protestas. Es un horror. Vamos a verlo. Y la jodieron. Y a nosotros nos tiene todo el edificio de testigos. Nos están echando tiro. Coño, qué bello, vale. Bueno, es horroroso. Hay que recordar que todo esto empieza, hay que recordarlo. Hay que recordar que todo esto empieza cuando el gobierno de Maduro pierde unas elecciones legislativas. Gana la oposición, llena el Parlamento, pide un referéndum revocatorio para que el Ejecutivo, es decir, Maduro, abandone el poder y este se niega. Se entra en guerra de poderes, Ejecutivo, Maduro, Legislativo, el Parlamento y Judicial, sobre todo el Tribunal Supremo, sobre el que Maduro maniobra llenándolo de gente afecta, a partir de un momento a partir del cual se rompe directamente la legalidad política en Venezuela. Y a partir de ahí todo lo demás, torpezas de uno y torpezas de otros. Hubo un momento en el que estuvo a punto el régimen de caer y entonces llegó en su socorro el Vaticano, imagino que con la mejor intención del mundo, pero de buenas intenciones, está el infierno lleno, como deberían saber particularmente allí, y Zapatero. Y dan un balón de oxígeno al régimen de Maduro para acabar como estamos acabando ahora, que es un desastre, en fin. Pero esos políticos siguen en las cárceles, por supuesto. Lilian Tintori, que no ha conseguido ver a su marido desde hace ni se sabe el tiempo, y que denunciaba el otro día la dictadura de Maduro. Vamos a verlo. En otro punto de Caracas, Lilian Tintori, la esposa del detenido líder opositor Leopoldo López, también se ha pronunciado. Aseguró que las 26 muertes de las últimas semanas no son responsabilidad de la oposición, sino de grupos armados prochavistas. El reporte con nuestra periodista en la capital venezolana, Daniela Zambrano. Daniela, buenas tardes.
Karen Ruth, buenas tardes. 1:11 de la tarde en Caracas. Reaccionó Lilian Tintori a esta rueda de prensa que ofrecía la fiscal Luis Ortega Díaz. Coincidía en varios puntos con la fiscal. En el número de fallecidos durante las protestas, en la mayoría personas asesinadas, en que existen civiles armados, grupos violentos que han arremetido contra las manifestaciones, en que se debe llamar a que cese el discurso violento y de agresión, y también el número de arrestos, más de 1000 personas en las últimas semanas. Veamos parte de las declaraciones que ofrecía Lilian Tintori. Coincidimos. Hay un reconocimiento de la fiscal general, de la Fiscalía General de la República, de cómo están matando a los venezolanos grupos armados. Eso es lo que los muertos que hay hoy en Venezuela, a partir del 1 de abril, que iniciaron las protestas, hay un reconocimiento que quien mata son grupos armados. Grupos armados, no es la oposición, no son diputados, no son dirigentes. Son grupos que están armados, que nos preguntamos todos los días por qué los armaron, quién los armó, y coincide con lo que pasó en el año 2014. Grupos armados dispararon a manifestantes en la cabeza. Coincidimos también en el número de arrestos, de detenidos sin medida. Utiliza la palabra sin medida. Del orden público, con la excusa de tener orden público, reprimen sin piedad, disparan bombas sin piedad, disparan perdigones sin piedad. Lilian Tintori denunció además que su esposo, el dirigente opositor Leopoldo López, permanece aislado en la cárcel militar de Ramo Verde. Daba cuenta que el día de hoy su abogado Juan Carlos Gutiérrez acudió al recinto militar y no se le permitió el ingreso. Ya sería un mes que tiene Leopoldo López sin visita familiar y sin poder entrevistarse con sus abogados. Esto asegura Lilian Tintori, violando su derecho a la defensa. Hizo un llamado además al expresidente Leonel Fernández, quien se encuentra en Venezuela. Anoche se reunió con el presidente Nicolás Maduro a denunciar el aislamiento en el que se encuentra el dirigente opositor Leopoldo López, y finalizó esta rueda de prensa convocando a la marcha para el día de mañana. Recordemos que la oposición vuelve a las calles de los mismos 26 puntos que el pasado 19 de abril, y la sede, el destino final será una vez más la Defensoría del Pueblo. Es mi aporte desde Caracas a esta hora. Volvemos al estudio. La oposición volverá a las calles, esto va a durar y durar y durar, y no puede ser de otra manera, porque es que no hay otra opción, no hay otra opción. Y mientras tanto, en Madrid, seguro que usted no se ha enterado porque no lo habrá visto en ningún otro sitio, nosotros se lo contamos, han denunciado torturas a españoles en Venezuela. En Madrid, en el Senado, han denunciado torturas a españoles en Venezuela. Lo cuenta NTN24, vamos a verlo. Y venezolanos residentes en España han informado al Senado sobre el estado actual de la demanda que iniciaron contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Aseguran que ciudadanos españoles han sido víctimas de tortura en territorio venezolano. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene hasta ahora la información. Marcelo, buena tarde para usted. ¿Qué tal, Karen Ruth? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, 3 de la tarde con 24 minutos aquí en la capital española. Estos ciudadanos venezolanos son abogados de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y estuvieron esta mañana en el Senado para informar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de España la situación de la demanda que ellos interpusieron el año pasado en la Fiscalía de España, que luego fue subida a la Audiencia Nacional en contra de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Los venezolanos de esta plataforma aseguran que hay lentitud en la justicia española, pese a que se ha demostrado, según consta en las evidencias que ha presentado esta plataforma de abogados, habría evidencias de ciudadanos españoles torturados en Venezuela. Esta es la segunda denuncia que se presenta sobre esta misma situación, es decir, torturas a ciudadanos venezolanos. La semana pasada también se hizo algo parecido con la activista de derechos humanos Tamara Sajú. Nosotros estuvimos ahí, conversamos con el abogado de la plataforma de ciudadanos venezolanos y también con el senador Dionisio García, quien recibió esta denuncia. Veamos. Nosotros el año pasado presentamos ante la Fiscalía General del Estado español una denuncia por los hechos ocurridos a partir del año 2014, donde ya Maduro estaba en la presidencia de la República. En esos hechos señalábamos que hay víctimas españolas que han sido sometidas a torturas,
descargas eléctricas, golpeados con bate, rociados de gasolina, maltratados, vejados, sometidos a tratos crueles. Y la Fiscalía General del Estado español la pasó a la Audiencia Nacional Española y esperamos por una respuesta. Hoy, con la visita del señor William Cárdenas, pues hemos tenido conocimiento que esos casos ya han sido puestos en conocimiento de las instituciones jurisdiccionales españolas, y a partir de ahí pues esperemos que los órganos judiciales que le corresponda pues actúen. Pero aquí, a diferencia de Venezuela, hay separación de poderes y nosotros sabemos que el nuestro es este y el de la justicia es otro e independiente. Amigos televidentes de la mañana, Karen Rudd, y para ser coherentes con esta posición de la mayoría del Senado de España ante la situación de Venezuela, los senadores, los legisladores del Partido Popular han convocado para este miércoles hablar sobre Venezuela. Han puesto en la agenda de la sesión de este miércoles del Senado la situación de Venezuela. Se espera que la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta se pronuncien en contra de la violencia en Venezuela y a favor del orden democrático e institucional. Uno de los invitados para seguir en primera línea esta sesión es Leopoldo López Gil, padre del preso político venezolano Leopoldo López. Este es el informe, Karen Rudd. Ustedes siguen con más aquí en la mañana. Hasta pronto. Bueno, así están las cosas, nos lo cuentan los compañeros de NTN24 en Venezuela. Fernando Latienda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dentro de un ratito, a las 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía, con toda la actualidad económica palpitante y palpitando, porque el programa es largo y según van pasando cosas, las van incorporando allí. De momento aquí, la actualidad está puesta, su foco está puesto en Cataluña, como es lógico, por las dos noticias consecutivas que conocíamos anoche y esta mañana. Uno, el ingreso en la cárcel de Jordi Pujol Ferrusola, todavía hay gente que no se lo cree. Dos, el registro esta mañana en el despacho del mentado Jordi Pujol Ferrusola, y muy importante, en el domicilio del gran patriarca, el ex muy honorable Jordi Pujol Soley. Vamos a ir por partes. Uno, el ingreso de Jordi Pujol Ferrusola en prisión, que la noche, compañeros, cuando queráis, nos vamos al PC y lo vemos desde mi ordenador. Vamos a ello. No ens perdem el tiro de l'arribada mentre intentem fer un directe. És molt complicat el temps. Esto es la cárcel. Dicen que lo que peor va a llevar Jordi Pujol Ferrusola aquí no es tanto el encierro como la gigantesca bandera española que adorna la torre principal, el panóptico, que diría Foucault, del centro penitenciario. ¿Cómo está en este momento el asunto? En realidad no lo sabe nadie. Lo que trasciende es que hay 30 millones de euros ventilados desde que empezó a ser investigado. Lo que se pregunta el común de los mortales es ¿cómo demonios un tipo que está siendo investigado puede sacar del país 30 millones de euros? 30 millones de euros, que eso no lo gana Fernando Latienda en 2 años. 30 millones de euros. De verdad que es una cosa... En general, gracias compañeros, y nos vamos a la otra noticia del día, que ha sido los registros, consecutivos en el despacho de Jordi Pujol Ferrusola y en el domicilio de Jordi Pujol Soley. Cuando queráis, vamos a ello. Nuevos pasos en la investigación del patrimonio de los Pujol. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional registran la vivienda y el despacho del expresidente catalán Jordi Pujol en Barcelona. Para el registro ha sido trasladado ahí el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, que había sido enviado anoche a la cárcel de Soto del Real por el juez de la Mata. El hijo mantiene una habitación en el domicilio de los padres. Esa habitación ya fue registrada en 2015 por la causa abierta de blanqueo de capitales. La investigación se realiza por orden de la Audiencia Nacional, que también ha ordenado el registro del despacho del expresidente y de la vivienda de Jordi Pujol Ferrusola, igual que la casa de la familia en la localidad gerundense de Queralbs. Los agentes buscan documentación sobre los movimientos de la fortuna de la familia, entre estos archivos de una sociedad de Marta Ferrusola con su hijo Jordi, que pudo servir para desviar dinero al extranjero. Jordi Pujol Ferrusola entró ayer en prisión, incondicional y sin fianza, por ocultar presuntamente 30 millones de euros desde que se investiga el patrimonio de la familia. El juez supone que es el organizador y distribuidor del dinero oculto del clan. Según el juez, Jordi Pujol Ferrusola ha seguido desarrollando actividades para ocultar el dinero mientras ya estaba siendo investigado.
Pues así está el asunto. Bueno, y en la vida política nacional, económica nacional, tenemos los datos del Santander, que han sido muy notables, y ahora voy a hacer un par de preguntas, de este tipo de preguntas incómodas que hace uno a Fernando Latienda, y la reforma fiscal de Trump, que la va a anunciar por fin. Esta mañana, por cierto, esta mañana para nosotros, ayer por la tarde firmó un programa de política agraria que aquí no lo ha contado nadie. Es que en España solo informan de la política de Trump cuando algo no le sale. De lo que le sale nadie cuenta nada. Es una cosa asombrosa. Bueno, por orden. A ver, ¿por dónde quieres que empecemos? Por el principio, ya sabes. Por el principio. Bueno, ya te dejo a ti los comentarios sobre estos casos de corrupción, porque evidentemente... 30 millones de euros. A mí me parece tremendo. ¿Cómo puedes pulirte 30 millones de euros? Una persona que está siendo investigada, como tú bien has dicho, ¿no? O sea, a mí me llama también mucho la atención... ahora mismo me vienen a la cabeza dos cosas. Primero, la policía que entra en el domicilio de Jordi Pujol un poco... ¿En busca de qué, no? Porque yo entiendo que después de tantos años, entiendo que esta gente también se habrá deshecho de la mayoría de las pruebas, pero ya llamas sobre todo la atención no de que una persona que esté siendo investigada pueda sacar el dinero de España, sino también todos los años, ¿no? Que llevamos, ¿cuántos años se lleva hablando ya del caso Pujol? Yo no soy un experto. Precisamente no soy ningún con Francas antes, ¿no? Que no soy ningún experto jurista, pero ¿cuánto debe la instrucción de este caso? ¿Cuánto llevará? Mira, ¿10 años? Una cosa así. Es que eso es lo peor, que la instrucción propiamente dicha, nos lo contaba Francas esta mañana, lleva 2 años además. 2 años de instrucción. Pero que es Vox Populi lo que estaba pasando, lleva más de 10. Claro. O sea, ahí tienes... eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Es que con la Gürtel, ayer hablábamos también en la tertulia del tema Gürtel, que llevaba 10 años de instrucción, ¿no? Yo fíjate que pienso que fue hace 2, 3, 4 años, nada, me dijeron 10 años, ¿no? Y la sentencia la acabamos de conocer. En fin, bueno. Lo digo un poco porque estamos hablando un poco ahora de la necesidad imperiosa, ¿no? De reformar la justicia, la ley, se está hablando también de la reforma de las pensiones, de la reforma de la financiación autonómica. Parece que nos hemos olvidado también de otro punto clave, que nosotros es a lo que nos dedicamos y lo que tocamos, como es la reforma fiscal. Todo esto viene un poco también a colación con la reforma fiscal que presenta hoy, las líneas generales de la reforma fiscal que presenta hoy en Estados Unidos la nueva administración. Será a las 7:30 de la tarde, hora española. Básicamente consiste en reducir el impuesto de sociedades del 35 al 15%. Del 35 al 15%. Eso son 20 puntos, ¿eh? O sea, es que es tremenda, es impresionante, ¿no? Y luego también quieren simplificar allí el número de tramos para el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el trabajo. Ahora mismo hay 7 tramos en Estados Unidos, lo quieren reducir a 4. Esto va a poner más dinero en el bolsillo de los estadounidenses, pero como digo, vamos a tratar también de hacer un paralelismo con la situación en España, ¿no? Porque parece que la reforma fiscal siempre son parches, ¿no? Se parchean, te suben un poquito el IVA, a lo mejor reducen un poco los tramos. Yo creo que es un toro al que nunca se le termina de coger por los cuernos, en el sentido de que siempre estamos con el mismo dilema, ¿no? Para cumplir con los objetivos de déficit o los objetivos presupuestarios. Subimos los impuestos, reducimos el gasto social. Parece que siempre es un poco la misma solución y lo digo en el sentido de que nunca se ha profundizado, ¿no? Parece que siempre hay mucho miedo, ¿no? A llevar a cabo una profunda reforma fiscal. No solo una profunda reforma fiscal, yo creo que una reforma que sirva, pero para cualquier gobierno, ¿no? Que llegue, ya pueda ser de derecha, de centro o de izquierda. Vamos a hacer paralelismos con esa situación. Porque al final la política fiscal no se hace pensando en el que paga los impuestos, sino en las necesidades de tu política. Claro, ¿no? Y más, ya sabes, ahora mismo, claro, una política fiscal a nivel nacional ya, como dices tú, es que es prácticamente ya imposible, sobre todo por todas las transferencias que están ya transferidas, las competencias que están transferidas a las comunidades autónomas que cada vez quieren tener más acceso, ¿no? A la tarta de los impuestos. Lógico, claro. Efectivamente. Y los ayuntamientos y las policías municipales utilizadas como instrumento de recaudación complementario. Claro. Entonces, pues siempre nos vamos a quedar en esa solución que hacemos para cumplir con el déficit. Subimos los impuestos o recortamos el gasto social. Es que parece que no vamos a salir un poquito de ahí. Como apuntaba, sí que tenemos muchos resultados. Hoy es el primer día grande en cuanto a las cuentas que han presentado algunas compañías de lo que han hecho entre enero y marzo en el primer trimestre. Han sido Abertis, Red Eléctrica, AENA y Santander. Son gordas. Son gordas. Mañana tenemos, por ejemplo, también los del BBVA y Bankinter. El viernes tenemos Bankia. Ahora mismo los resultados, ya llevamos unos cuantos años en los que los bancos son un poco los que
miden un poco, son un poco el termómetro también de la evolución, de cómo les ha ido el beneficio, pues también un poco cómo se traslada eso realmente a la actividad crediticia y a la inversión y, en definitiva, también al crecimiento de la economía española. Santander ha ganado casi 2.000 millones de euros en el primer trimestre. Si extrapolamos esos datos al conjunto del año, fácilmente se podría quedar entre los 7.000 y los 8.000 millones de euros, que es como volver un poco a toda la senda de los tiempos de vacas gordas. Una pregunta es lo que te quería hacer yo sobre este asunto. ¿Estos beneficios de Santander realmente a la economía española en qué términos le revierte? Bueno, en los impuestos que tiene que pagar por lo ganado aquí en España. Eso, en primer Solo lugar. por lo ganado aquí en España. Claro, claro. Es que esta era la segunda pregunta, precisamente. Claro, claro. De esos beneficios, ¿cuántos corresponden a España? Pues no sé ahora mismo del total del beneficio que habrá tenido de esos 1.800 millones, pero la mayor parte, o sea, el Santander gana más dinero en Brasil y en Reino Unido que en España. ¿Verdad? Ya, Porque con Telefónica pasó lo mismo cuando vimos los resultados. Sí, 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 sí. Esto, vamos a ver, está muy bien por la cosa esta como futbolera, de que, Juan, qué ricos son nuestros ricos, sí señor, venga, aupa. Está bien. Pero esto no es exactamente la economía española. Claro, claro, ¿no? Que influye en muchas cosas. También se ha hablado muchas veces de este caso del tema de Inditex, ¿no? De cuando se ha hablado mucho de si seguían presionando a las empresas aquí en España, se especulaba con la posibilidad de que Inditex cambiase su sede social y la trasladase a otro tipo de países tipo Irlanda, ¿no? Donde sabemos que el impuesto de sociedades es más bajo, algo que Inditex, por otra parte, siempre ha negado de forma rotunda, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Inditex es una auténtica, bueno, es una máquina de hacer de recaudación para el señor Montoro, ¿no? Es una de las grandes empresas. Bien, o sea, tenemos resultados, tenemos la reforma fiscal de Trump. Eso es, mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo. Que bueno, mañana volveremos a ver a Mario Draghi en la televisión, aunque seguramente lo mismo. Seguirá. Prácticamente lo que se espera es una línea continuista respecto a las anteriores. Tipos bajísimos. Tipos van a seguir a cero. Lo que se espera es que ya en la reunión de junio, incluso en septiembre, ya pueda empezar un poco a abrir la mano, a quitar algunos elementos que él utiliza, algunas palabras que él utiliza en sus discursos, como haremos lo que sea necesario, seguiremos interviniendo en el mercado cuando sea necesario. Todas esas cosas pues las irá retirando poco a poco del discurso y eso será un poco el principio del fin de lo que se llaman medidas ultraexpansivas de crecimiento para la economía. ¿Eso quiere decir que el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda soberana de los países? Exactamente, poco a poco lo tiene que hacer. Es que ya cada vez vamos a reír, entonces, cada vez le queda menos poca deuda. No solo eso, sino que tarde o temprano tendrá que empezar también a subir los tipos de interés. Yo a usted no le quiero dar la tarde, pero Fernando la tienda, vamos a ver. Cuando suban los tipos de interés, España ya no va a poder crecer a un 3%. Si financiarse, España ya sabemos que tiene que salir al mercado. Mira, España emite deuda cada día por valor de 400 millones de euros. O sea, el ritmo del endeudamiento de la economía española aumenta en 400 millones de euros al día. 10 puyoles. Claro. Ahora mismo los intereses que paga el gobierno por emitir esa deuda, el dinero la prima que le paga a los inversores que compran nuestra deuda es prácticamente cero. Prácticamente cero. ¿Qué sucede cuando el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés? Va a subir también ese interés, España va a tener que pagar más por la deuda que emita y eso vía presupuestos va a representar una elevación en el gasto. Y claro, si aumenta la partida del gasto y tú sigues recaudando lo mismo, pues la economía ya no va a crecer lo mismo. Eso es un problema. Y del déficit y tal, olvídate. Ayer mismo advirtió de ello el Banco de España. Por eso hablaba yo un poco de hoy que es importante que hablemos en el programa sobre todo de la reforma fiscal que necesita también la economía española. Yo sé que ahora mismo estamos más pendientes de otras cosas que son mucho más inmediatas y más urgentes, como son la reforma de las pensiones, la reforma de la financiación autonómica. ¿Ha visto los datos de población que ha sacado hoy la agencia EFE? Cuéntame. España pierde población por 5º año consecutivo. Pues fíjate. Se van los extranjeros, fundamentalmente hispanoamericanos, y los nacionales no tienen hijos. De los hijos que nacen, además, la mayoría no, pero muchos, como usted sabe, corresponden a otras minorías. Esto se llama suicidio, en plata. Claro, y la edad media española hoy son 42 años. Es decir, que si esto no cambia, dentro de 25 años, la edad media de los españoles, ¿cuál va a ser? España, no sé en qué ranking está ahora mismo en tasa de natalidad. Por el 1,2. Es uno de los países 1,2 hijos por mujer con mayor tasa de envejecimiento junto con Japón. Fíjate tú, claro. Japón y España tienen, en este caso son muy similares en ese sentido, porque tienen una de las tasas de envejecimiento más altas, pero también tienen los menores índices de natalidad. Entonces, claro, si hay menos trabajadores en el futuro, pues ahí está la cosa. En fin. Apañémonos.
Bueno, se va él que tiene que hacer el programa. Me voy ya enseguidita. Y se van a hacer el cuarto ya. A las 3:30 en Radio Intereconomía, cierre de mercados con Fernando Latienda y el Dream Team de nuestra cadena económica. Maestro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer como siempre. A las 3:30 no se lo pierda para saber todo de la vida económica nacional e internacional con Fernando Latienda en cierre de mercados y estas cosas que viene aquí a contarnos que son fundamentales porque es que en otros sitios no se lo cuentan o se lo cuentan pero no se lo explican, con lo cual es como si no se lo contaran. Bueno, nosotros estamos con el asunto catalán donde hay de fondo lo importante. Vamos a ver, lo de Jordi Pujol Ferrusola y los dineros es importante, sí, pero ojo, lo más importante es que hay una región que está decidida a romper España. Claro, quiero decir que a un corrupto se le mete en la cárcel. Pero una ruptura de la unidad nacional, ¿eso cómo lo arreglas? Bueno, pues ahí está la cosa. Y simultáneamente, en la discusión de los presupuestos generales del Estado, por aquello de que el gobierno necesita apoyos y no sé qué, parece que han entrado como moneda de cambio en la negociación con el PNV el acercamiento de los presos de ETA. Con lo cual las víctimas están como se puede imaginar, es decir, que se suben por las paredes. Ayer, en el telediario, hablaba María Durán con Consuelo Ordóñez. Y mire, tiene toda la razón del mundo. Vamos a recordar esa conversación. Tenemos ya conexión con Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite. Señora Ordóñez, buenas noches y gracias por acompañarnos. Nada, buenas noches. En primer lugar, le querría pedir una valoración de estas declaraciones del PNV. Supongo que ya no se sorprenden de que el Partido Nacionalista Vasco pues pueda interceder por los presos de ETA, pero ¿les sorprendería que se confirmara que el Gobierno haya aceptado tratar este tema en las reuniones para aprobar los presupuestos? Bueno, a nosotros nos han repetido por activa y pasiva que, vamos, ese tema no está para nada en la negociación. Y además es que lo que repetimos siempre lo repetimos. Y es que, vamos a ver, la distancia que existe de las cárceles, de los etarras en la cárcel a sus domicilios, depende solo y exclusivamente de ellos. Lo único que tienen que hacer, ¿sabéis lo que exigía el gobierno vasco y el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con la vía Nanclares? Exigía más requisitos para acercarlos que lo que está exigiendo el gobierno del PP desde que llegó Rajoy en la anterior legislatura, que solo exige el rechazo de la violencia, de la violencia terrorista que ha ejercido ese etarra, ¿entiendes? Si ellos rechazan la violencia que han ejercido, la violencia criminal que han ejercido, estarían todos cumpliendo pena en cárceles del País Vasco. Lo que pasa que como no se arrepienten ni se quieren arrepentir, no quieren rechazar, no quieren condenar, no quieren desvincularse de ETA, siguen orgullosos de sus crímenes, pues claro, pues que cumplan cárcel, claro que tienen que estar cumpliendo cárcel lo más alejado posible o donde decida el gobierno, porque la política penitenciaria la decide el gobierno, el ejecutivo de turno. Claro. Y desde luego nosotros no vamos a ceder que no se cumpla lo establecido en las leyes. Siempre vamos a exigir el cumplimiento de la ley. Y la verdad es que qué menos que exigirles el rechazo de la violencia terrorista que han ejercido, ¿no? Es que esto es algo de sentido común. Esto es algo que no solo se exige a los presos de ETA, se exige a los presos que pertenecen a organizaciones criminales, mafiosas, como lo es, pues eso, la banda terrorista ETA, una organización criminal y mafiosa, y se les exige lo mismo, rechazo a la violencia que has ejercido, a la violencia criminal que has ejercido, y ya está. Eso para cumplir pena en sus domicilios. O sea que, no sé, porque, o sea, yo confío en la palabra que nos han dado, vamos, que no para nada. Eso le quería preguntar, no sé si ustedes han tenido oportunidad de tratar este asunto con miembros del PP o del Gobierno y qué les habrían dicho. Pues sí, que eso no está en la agenda para nada, que eso no se va a negociar en ningún momento. Además, es que nosotros les recordamos, pero vamos a ver, si esta es la política que vosotros tenéis establecidos, lo tenéis en un documento, nada más llegar Jorge Fernández Díez al gobierno, o sea, hizo ese plan que flexibilizó todavía más los requisitos de la vía Nanclares, solo exige el rechazo a la violencia terrorista. Y ya está. Y yo creo que, vamos, que les hemos repetido por activa y por pasiva que con el PNV, pues eso, que les digan nada más y nada menos que ellos exijan menos que lo que ellos han exigido. Ya. Entonces, vamos, es que este sentido común, que nada, ellos rechazan la violencia terrorista y ya,
podrían estar cumpliendo pena. La deciden los propios etarras y ya está, porque se sienten orgullosos y ya está. Pues si se sienten orgullosos, pues nada, que se sientan también orgullosos del lugar donde están cumpliendo la pena y ya está. Evidentemente. Hablando de otro asunto, señora Ordóñez, ustedes han denunciado que los supuestos mediadores del desarme de ETA estarían colaborando con la banda. ¿Para ellos esto está siendo un negocio puro y duro? Bueno, vamos a ver, aquí nosotros lo que hemos denunciado son los hechos, gravísimos hechos, ¿no?, por los que fueron detenidos el 19 de diciembre del año pasado. Les detuvieron con las manos en la masa. De repente encontraron a los artesanos de ETA, ¿no?, los encontraron en un caserío con pues armas, explosivos, y que estaban con una taladradora y una pulidora y habían empezado a destruirlas. Nosotros hemos aportado a esa denuncia la correspondencia que tenían estos artesanos de ETA con los dirigentes de ETA, ¿no? Yeah. En la que reconocían que claro, que sí, que iban a destruir las armas, ¿no? Vamos a ver, destruir las armas. Empezaron a destruirlas con la taladradora, a cortar los cañones. Fíjate, los cañones para destruirlas, y lo utilizaban así. Que no nos traten por gilipollas ni por tontos, ¿no? O sea, ya les detuvieron entonces, y lo que hemos pedido ahora a la Audiencia Nacional es que presuntamente, como sean, o sea, que tú imaginaros todos, de repente que unos particulares dicen que tienen la droga de un cártel, que la policía anda detrás de ese cártel años, decenas de años, ¿no? Y dicen que tienen la droga de ese cártel y que iban que la iban a quemar, que la iban a destruir para inutilizarla. ¿Qué pasaría? Y lo hacen público y dicen que van a controlar ahora toda la droga de ese cártel. Y que ellos gestionarán como la entrega, primero ya han decidido que la van a destruir y luego ya dirán lo que han destruido. Eso, no pasaría nada. Eso se podría hacer en cualquier país democrático. ¿Se podría hacer ese anuncio y no pasaría nada? No, señores, les estamos denunciando porque, lógicamente, según nuestro Código Penal, estos presuntamente han cometido un delito de colaboración, un delito de encubrimiento y un delito de tenencia y depósito de armas, municiones y explosivos. Y ya está. Y por eso les estamos denunciando a dos de ellos, porque además es que tenemos pruebas de ellos mismos, lo reconocen ellos mismos, claro, en diversas entrevistas a medios de comunicación españoles y franceses. Luego están en las correspondencias, no te lo pierdas, correspondencia que se estuvieron cruzando esa correspondencia durante bastante tiempo, y hay bastantes cartas y las hemos apuntado todas. Y ahí lo reconocen. ¿Y cómo llegó los explosivos a ese caserío? Pero, a ver, ¿cómo llegaron? ¿Y con quién tenías tu correspondencia? ¿Y cómo contactaste? ¿Con quién? ¿Tú has estado en contacto con etarras huidos de la justicia? Hombre, por favor, y encima estabas destruyendo pruebas. Ese armamento que no lo ha reclamado la Audiencia Nacional, ese es el que realmente debería de haber reclamado, pero nada más enterarse, tener conocimiento de los hechos, el 19 de diciembre. Por eso le pedimos que amplíe la comisión rogatoria para precisamente reclamar ese armamento, porque además, si ellos pensaban destruir esas pistolas, esas armas, si las iban a destruir, por algo será. Las de Bayona, ya te aseguro yo que esas no las han utilizado ninguna. No nos van a servir de prueba para nada. Pero aquellas sí que son las verdaderamente importantes. Allí sí que se estaban cometiendo delitos muy graves, que serían impensables de cualquier otro, como el ejemplo que os he puesto. Sería impensable. Pues ha quedado clarísimo. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta el próximo día. Bueno, 15 horas 25 minutos, estamos de vuelta, 26 minutos para ser precisos, y vamos a apurar más o menos media horita, bueno, menos que nos queda de programa, con la política nacional, que como usted bien sabe está en estado fétido. Hemos visto ya la cuestión catalana, el tema de los Pujoles, y hay que volver inevitablemente a la otra parte de la actualidad, que es todo lo que hay respecto a la corrupción, que más que salpicar empapa al Partido Popular. Bien, esta mañana había declaraciones de Mariano Rajoy apoyando a sus ministros de Justicia e Interior, y sobre la corrupción dice que quien la hace la paga, y no lo dice en tono autobiográfico, sino pensando en un tercero. Vamos a ver lo que ha dicho, cuando queréis, compañeros, vamos al PC, lo que ha dicho Mariano Rajoy. Rajoy respalda a Catalá y Zoido ante las críticas por el caso Leso.
y ha dicho, ante los casos de corrupción, quien la hace, la paga. El presidente del gobierno respondía así a la oposición en una conversación informal con periodistas en Montevideo y ha asegurado que no va a cesar a los titulares de Justicia e Interior. En el foco de la polémica, una reunión entre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, hermano de Ignacio González, y el SMS que Catalá envió al expresidente madrileño en el que le expresaba su deseo de que se cerrasen pronto los líos. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado injerencias en el caso y ha defendido a su número 2. Y yo lo que le digo, el secretario de Estado se ha reunido con luz y taquígrafo, estando en la agenda a las 9:30 de la mañana. Lo ha hecho en su despacho, con absoluta transparencia. Mientras que Catalá ha explicado así el contenido de su mensaje al expresidente madrileño. Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González, por lo tanto ese es mi mensaje, de que se ordene la situación política en España y, como digo, un mensaje de cortesía, de amabilidad. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, Juan Manuel Maza, comparecerán el próximo 10 de mayo en el Congreso para que aclaren determinadas informaciones relativas al caso y, en particular, si hubo alguna filtración desde el gobierno sobre las actuaciones judiciales. Bueno, ¿le parece a usted que recordemos un poco el paisaje? Más que nada para no perdernos, porque yo le aseguro que ya me he perdido. Por cierto, con la cosa de Esperanza Aguirre, no se pierda, usted no deje de ver el artículo de Javier Horcajo en La Gaceta, en nuestro periódico, sobre este asunto. Porque es que, en fin, es que hay que saberlo. Bueno, Aguirre precisamente. ¿Por qué se va? Ayer en el telediario, antes de ayer en realidad en el telediario, María Durán y Eduardo García Serrano ponían muy bien el toro en suerte, así que si le parece vamos a recordarlo porque es el mejor modo de entender lo que pasa y por qué, así. Y yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades y por eso presento mi dimisión. Muchas gracias. Buenas noches. Se llevaba anunciando desde el pasado miércoles y por fin se ha producido. Esperanza Aguirre dimite de sus cargos por tercera vez, lo cual devalúa el gesto por tercera vez. Lo vemos ya en las 5 W. Estaba cantado. Las lágrimas de Aguirre tras la detención de Ignacio González eran más por su propio destino que por el de su hombre de confianza, el expresidente de la Comunidad de Madrid y del canal de Isabel II. Desde que se inició la operación Lezo, el destino político, de momento solo el político de Esperanza Aguirre, estaba sentenciado. La detención y posterior encarcelamiento de González, hombre de confianza de Aguirre durante décadas, no aventuraba, como ya avisó Martínez Maillo, nada bueno. La ofensiva posterior de toda la oposición exigiendo la cabeza de Esperanza Aguirre por sus evidentes relaciones, de momento solo personales y políticas, con los personajes más relevantes de la supuesta red corrupta, han conducido al Partido Popular a llevar de la mano a Aguirre a presentar su dimisión, pues a pesar de que en el Ayuntamiento de Madrid el PP carece de poder, la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid sí que estaba en juego. Las ya incontables ranas de la charca en la que Esperanza Aguirre convirtió la Comunidad de Madrid, dice ella, que sin enterarse de nada hacen imposible su continuidad al frente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Y ni qué decir tiene, la expulsan directamente del primer puesto de la candidatura a la alcaldía de la capital de España de las próximas elecciones municipales. El círculo se estrechaba cada vez más en torno a la figura de Esperanza Aguirre, que siéndolo todo en la comunidad y el PP de Madrid decía no enterarse de nada, sino la mayoría de sus cargos de confianza, sí los más relevantes, se dedicaron presuntamente al enriquecimiento personal a través de las instituciones oficiales de la comunidad, amparados en la tutela política de Esperanza Aguirre. ¿Es posible que nunca llegase a enterarse de nada? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Todo a su alrededor era un albañal. Ella presidía ese albañal mirando para otro lado porque la victoria en política lo lava todo, lo justifica todo y las urnas son el antídoto de la corrupción y la catarsis que asea la cleptocracia dándole apariencia de democracia. Ella y su Partido Popular madrileño llevan en el poder desde el siglo pasado.
Se rodeó de mediocres a los que encumbró y mientras ella jugaba a ser la Thatcher castiza, sus mediocres, venidos a más, gracias a ella, se enriquecían trepando por la cucaña que Esperanza Aguirre puso a su disposición a cambio solo de que le mostrasen y demostrasen una lealtad perruna que la blindara frente a sus enemigos internos del PP, que son los más peligrosos. Lealtad ciega a cambio de manos libres para hacer de Madrid el cortijo de mediocres como Francisco Granados e Ignacio González. Ella sabía, porque tenía una relación con ellos que iba más allá de lo meramente político, que se estaban enriqueciendo de una manera obscena y desproporcionada en función de sus salarios profesionales, que no siendo ni modestos ni escasos, no dan para tanto. De ahí nacieron Gürtel, Púnica y Lezo. Pero ella no se enteraba de nada porque sus pupilos le decían que ellos no robaban, ni siquiera presuntamente. ¿Robáis, hijos míos? No, mamá, no hagas caso. Son habladurías. Ah, pues ya me quedo más tranquila. Y así desde el siglo pasado. Y así desde el siglo pasado. Bueno, bien. Exactamente la operación Lezo, ¿en qué consiste? Pues el otro día en El Gato lo explicaba Cristina Ramos con un pizarrín de lo más didáctico. Así que si le parece, vamos a recordarlo. Salpicados medios de comunicación como La Razón, bueno, Grupo Planeta en general, con esas supuestas amenazas de coacciones. Hemos visto también cómo poco a poco iba cayendo pues prácticamente la totalidad de la familia González, todo tipo de nombres. Estamos viendo pues registros en OHL, en Indra, en varias de las empresas más importantes de nuestro país. Y como esto ya es un berenjenal, le hemos pedido a Cristina Ramos que nos ayude a conocer pues cómo está ahora mismo este caso, lo que sabemos y lo que iremos viendo. Pues para conocer esas claves empezamos por el origen, si les parece. ¿Cuándo y por qué se inicia esta operación Lezo? Pues la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar unas supuestas prácticas de corrupción en la gestión del canal de Isabel II a partir del año 2015, mientras Ignacio González ejercía en el cargo como presidente de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, esta Comunidad de Madrid, dirigida ya por su actual presidenta, Cristina Cifuentes, aportó documentación ante la sospecha de que en la gestión anterior se habrían cometido importantes irregularidades a la vista del sobrecoste en algunas compras y operaciones. ¿Cómo se produjo este enriquecimiento de Ignacio González? Pues el expresidente de la Comunidad de Madrid ocultaba una importante cantidad de dinero negro, un efectivo de procedencia desconocida que de forma paulatina iba incorporando a su patrimonio en los últimos años y, según los investigadores, González y su entorno realizaron inversiones sin necesidad de financiación bancaria por 3 millones de euros. Pero ¿cómo disponía González de dinero sin necesidad de acudir a los bancos? Pues según la Fiscalía Anticorrupción, la respuesta está en el vaciado de la cuenta donde su hermano y su cuñado cobraron el presunto pelotazo del campo de golf del canal de Isabel II. ¿Y qué proyectos tenía la familia González con dinero B? Pues una de las conversaciones que alimenta esta parte del relato la sostuvieron Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de González, y la exdirectora financiera del canal, María Fernanda Rismond. En esta conversación afirma que el ritmo de vida del matrimonio González-Cabero no puede sostenerse con los ingresos justificados que tienen, a lo cual Rodríguez Sobrino responde que la explicación reside en que tienen dinerillo B. ¿Y cómo se implicó La Razón en toda esta trama? Bueno, pues las conversaciones intervenidas revelan que los directivos de La Razón, Francisco Maruenda, y su presidente, Mauricio Casals, habrían coaccionado a Cristina Cifuentes para que no denunciase esos amaños en el canal, junto con el nexo obvio de esta operación, que es Rodríguez Sobrino. El director del medio ha tenido que declarar como investigados por coacciones. La acusación es que le dijeron a González que presionarían a Cristina Cifuentes. Hay grabaciones, de hecho, que apoyan estas tesis. Y finalmente, ¿cuál fue el papel de la Fiscalía? Pues el fiscal jefe, Manuel Moix, dio instrucciones de que no investigaran esas irregularidades en el canal, pero sus subordinados de anticorrupción lograron, en cambio, luz verde para detener a Ignacio González y registrar las empresas relacionadas con INASA y otras que, como OHL o PVC, habrían podido colaborar con comisiones a la financiación irregular del Partido Popular. De hecho, el consejero de OHL, Javier López Madrid, ha tenido que pagar una fianza de 100.000 euros para no ingresar en prisión. Pues muchísimas gracias. Y la cosa es que en medio de todo este jardín aparecen los SMS, o mejor dicho, el SMS que el ministro de Justicia le manda a Ignacio González, cosa que dio lugar a la apertura de nuestro telediario de ayer. No me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González, por lo tanto ese es mi mensaje, de que se ordene la situación política en España y, como digo, un mensaje de cortesía, de amabilidad
y de respuesta a una felicitación como otros cientos, insisto, que recibo en aquellos días. Y les aseguro que el ministro de Justicia no tiene ninguna capacidad de influir ni sobre los jueces ni sobre los fiscales para que una investigación judicial vaya en una dirección o en otra. Buenas noches. El Partido Popular no para de dar satisfacciones a la oposición en lo relativo a la corrupción. Si ayer sonaba como salpicado por las noticias de la operación Lezo el exministro popular Eduardo Zaplana, que finalmente hay que recordar no está imputado, hoy el ministro Catalá ha tenido que explicar en el Senado un mensaje de ánimo que envió a Ignacio González. Lo vemos ya en las 5 W. El Partido Popular quizá pensó que con la dimisión de Aguirre podrían decir aquello de muerto el perro, se acabó la rabia, pero no. El cortafuegos de la dimisión de Aguirre y el encarcelamiento de Ignacio González no han hecho más que destapar la olla podrida de la gestión del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid y sus complicidades con algunos miembros del gobierno, presentes y pasados, como Alberto Ruiz Gallardón. Sobre la operación Lezo vamos conociendo con cuentagotas, pero eso sí, sin fin, el rosario de implicaciones, imputaciones, investigaciones y salpicaduras que la corrupción está provocando en el PP y en el Gobierno. Hoy sabemos que la empresa que creó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha sido acusada de tráfico de influencias y que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, mantuvo una inquietante entrevista con Ignacio González, al que el titular de la cartera trató de tranquilizar con el consabido SMS tan característico del PP. Gracias, Nacho, un fuerte abrazo, ojalá se cierren pronto los líos. Este sería el mensaje que, según La Sexta, Catalá envió a González tras su encuentro. A esto se suma además la comparecencia que el segundo de a bordo del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, tiene pendiente en el Congreso de los Diputados este viernes por su entrevista con el hermano de Ignacio González, celebrada el 8 de marzo, pocas semanas antes de que la Guardia Civil destapara el caso Lezo de corrupción en el canal de Isabel II, presidido entonces por Ignacio González. Podría pensarse también que en el PP ya deberían haber aprendido a no enviar mensajes poco estéticos, sabiendo que los destinatarios de los mismos están en situación de investigados, como era el caso de Ignacio González y antes el de Luis Bárcenas, al que Rajoy le envió el ya célebre Luis, sé fuerte. ¿Por qué siguen cayendo en este error editorial con Eduardo García Serrano? Y sin tiempo para mucho más, porque vamos a irnos deprisa y corriendo, quiero contarle que ha habido una detención importantísima en Ceuta de un tipo considerado como esencial, pieza esencial en la trama del Estado Islámico. Vamos a verlo. Detienen en Ceuta a un ciudadano español de 29 años, sospechoso de formar parte de la organización terrorista Daesh y ser pieza esencial de su aparato de captación y adoctrinamiento. La Policía Nacional ha registrado su vivienda de protección oficial en Loma Colmenar, a pocos metros del barrio del Príncipe, donde presuntamente el detenido llevaba a cabo labores de captación, y frente al Hospital Universitario de la ciudad, cuya actividad se ha visto alterada con el despliegue policial. El arrestado disponía de un perfil en las redes sociales donde informaba a otros jóvenes sobre cómo visionar publicaciones yihadistas sin ser detectados, pautas proporcionadas por su esposa, que ya había sido detenida anteriormente por adoctrinamiento y captación terrorista. Según una nota del Ministerio del Interior, el detenido formaba parte de una red salafista yihadista establecida en el barrio ceutí del Príncipe y dedicada a la radicalización de menores. Bueno, importantísima pieza que nos hemos cobrado y que sea para bien. No hay tiempo para más, así que nos despedimos muy cordialmente. Por la tarde, Javier Orcajo, más información, y mañana aquí a la 1:30 les espero en la redacción abierta de Intereconomía. Hasta mañana.